Suscríbete a la Panterita. Si sentís que cada día te cuesta más terminar con todo, es hora de que tomes Nervigenol Plus, un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés, una exclusiva y balanceada combinación de jalea real con nutrientes de alto valor biológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con Multivitam 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicio, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. De venta libre en farmacias, es un producto de Laboratorios Catedral. Volvé a estrenar el auto de tus sueños, aprovechar la promoción de crédito para vehículos usados de Comecipar con tasa de financiación del 15% a 48 meses, sin gasto administrativo, seguro de vía incluido, exento de IVA y retorno cooperativo. Para más información, la página web de Comecipar o sus redes sociales. Comecipar, 50 años, liderando e innovando. Ya se viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hasta mañana. Bueno, chao. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, prueba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comecipar, tu mejor opción. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Qué pena que no me dieron volar. Hay cosas que nos permite el trabajo, el relato, y de los cuales nos percatamos. Era el anuncio que Cáceres no entendió. Era el anuncio que Julio Cáceres no entendió. Me miraron, miraste, hablé, Fabián miraba la luna. Pero yo ya agarré esta... Y no me equivoqué, Víctor, no me equivoqué, porque cuando vos tenés la pantalla, tenés repetido y te ayuda la televisión, vos no traes falencia. Si el oyente me escucha ahora me dice que este tipo está nervioso, yo le digo, sí, tienes razón. Porque vos transmitís lo que son. Este tipo está un poco denso. Tienes razón. Vos le transmitís lo que está. Este tipo está con dedicatoria. Sí, ya lo anuncié, más que ser adivino. Y Cáceres no se dio cuenta, ¿ve? Le dije a Denis Caniza, y Denis Caniza miró ahí el cuarto piso de enfrente. Sí. Fabián miraba abajo. Y si este tipo ve el fútbol equivocado. Y no me equivoqué. No me equivoqué. No me equivoqué. Por eso hay que mirarlo a Bilardo. Por eso Bilardo se pasaba horas a las 2, a las 3 de la mañana. Porque va a cometer menos el error. Va a cometer menos el error. Cuando le preguntó, cuando fue campeón con Argentina en el 86,
86. Fue a un medio publicitario, a un diario. Le dijo, tenemos que ir, lo que no sé, que dijo Clarino en La Nación. ¿Va? Le saluda al director o al editor. Le saluda al niño y le dice, dígame una cosa, le dice a Bilardo. ¿Usted por qué, al director de ese medio, usted por qué ve tanto el rival, estudia 2 o 3 de la mañana, se reúne con asistentes? Y le responde Bilardo, ¿y usted por qué tiene la competencia de su diario sobre la mesa? El director de ese medio tenía 8 diarios enfrente en su escritorio. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Y usted por qué tiene la competencia sobre su mesa? Esa es la respuesta. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Vos ya agarraste? Sí, yo agarré. Y después, espera, y no te diste cuenta, Pío. Pero yo creo que lo de ayer tiene un atenuante que después voy a comentar cuando... Lo que quiera. Para mí, yo hasta pondría un relevo. ¿Sabe qué? Pondría 2. Y el que mejor tiene el reto físico que vaya. Pero pasó lo que tenía que pasar, con la diferencia que el otro era de 1 al 5, 2, y este fue 5. Pero el contenido es el mismo. Yo le di la pelota al otro, que no pudo, y este pudo. Por eso aprendí que los técnicos tienen que saber el video y el material. No va a entrar a discutir. No puede ser que en el partido anterior, en 10 minutos, se haya entrado 3 veces. Y las 3 veces más logró. Porque tenía la cabeza agacha. ¿Querés saber cómo ataca el anterior? Así. ¿Y querés saber cómo ataca el de ahora? Así. Cuando esto quiso hacer, no sabía dónde tiraba la pelota. ¿Querés ver? Vamos a ver junto al partido. Vas a ver por qué él se equivocaba. Primero que era un indeciso del partido anterior. Y te iba a decir más Víctor Villalba con dedicativa para vos. Tenía el anterior más espacio que este. Sí. Porque la pelota era cruzada acá y él no tenía marca. Pero él lo que nos hizo ganar el fondo, porque si ganaba el fondo metía la pelota abierta y ahí desarmaba Olimpia. Tenía la pelota, pero entraba acá, no entraba acá. Nunca ganó en la línea de fondo. ¿Es verdad? Sí, así fue. No ganó en la línea de fondo. En el primer tiempo ya anunció. Voy a ganar en la línea de fondo. Voy a ganar. ¿A qué hablo? ¿De qué hablo? Luis Enrique. ¿Y el anterior quién fue? No recuerdo el nombre de... Pavón. Hablamos del lado izquierdo de la defensa olímpica. Pavón. Yo lo que voy simplemente es que... No, estoy equivocado, ¿no? No. Sí. Ahí hay una situación. Yo entiendo lo de Julio Cáceres, con todo respeto. Pero Iván Torres no puede ser titular. Espera. Para mí Tiene esa complicación. Ayer agrego otra. Fernando Cardoso no podía ser titular. El partido pasado... Acabo de decir 2. Espera un ratito. Si yo sé... Debería haber cambiado. Ahora Víctor la agarró en entrada. Sí, el lado izquierdo. Porque yo acá hablé y dije en la mesa y no me dieron bola. ¿Hoy verdad o mentira? Así fue. Pero Me encanta. No, es que así fue. Así fue. Cuando en el partido ya fue así. En el partido no hiciste vos. Yo me tranquilicé por respeto a Fabián y... No, yo el partido no hice. No, cuando nos sentamos en el partido, ya me llamaba, niño, la atención. Ya ante Atlético Nacional, hablamos de la semana. Hablamos de la fecha pasada, el número 8 Pavón. No sabe, es decir, el partido anterior cometió un error Cáceres, gravísimo. Y le pudo haber costado la derrota, que ayer ya fue. Si dice el niño, no puede ser Torres, independientemente de lo que le pasó, siempre en el orden fútbol. Claro, políticamente. Siempre yo pregunto, ¿y el partido anterior? Porque no te hicieron, vos vas a creer que no te van a hacer. El Pavón, audiencia, acuérdense lo que les digo, el 8, no definió por incapacidad, metió mal los centros, no ganó la línea de fondo, acá le tengo. Jugó mucho en la esquina de la Grande. Ese era su perfil, ahí se metía, y las veces que tocó, recibió solo. ¿O miento? Sí, así fue. No tuvo marca. Ayer... Y quiero agregar un puntito. Voy a terminar. Cardoso ayudó mejor la vez pasada ante Atlético Nacional. Ayer no. Espera. Y yo técnico no me había dado cuenta. El partido anterior hablo. Sí, yo estoy de acuerdo. Imperfección de Olimpia. Más pero inocente para Atlético Nacional. Porque también. si yo tengo Pavón y no hace, el error es de Pavón, porque él es el que más logró Pavón Atlético Nacional, con la diferencia que ayer encontró un crack por lo de ayer, siempre jugando lo de ayer,
el Luis Enrique. Tiene sello europeo. En cualquier momento le vamos a ver ya Arsenal, Chelsea. Y cuando le deja 2 veces en el piso a Iván europeo. Torres, ya que había 2 que iban al cierre. Cardoso Lo deja, lo humilla. Yo y no es para quien yo lo aprecio mucho, independientemente a Julio César, ni se va a molestar conmigo, al contrario, tiene que agradecerme. Dice, ¿quién te asesora, Julio? Y agarra el partido contra Atlético Nacional y agarra este. Vamos a ver la imperfección de Olimpia en la marca. Vamos a ver qué espacio le dio. Acá tengo al chico, porque ustedes no me dieron bola. Sí, yo me acuerdo, por eso dije ahora que enseguida agarré a quién se refería. No me dieron bola, Denis no me dio bola. A Jorge no le culpo porque... Para un ratito, te estoy dando ni la pelota. Y vos ves que Pavón del partido toma la pelota. ¿Cree que Relate tiene... Ahí tiene Gustavito, la jugada que entró. Lo que hay diferencia es que técnicamente Luis Enrique es más, juega con la cabeza levantada, tiene dibujada la jugada que va a hacer, y Vargas no tiene dibujada la jugada. Eso le favoreció a Olimpia. Si ahí el partido anterior no era Vargas, ¿verdad? El 8, Pavón, no era Pavón, y era 8 hubiera sido el resultado. Después vamos a entrar a discutir el ala. Pero es terrible. ¿O es verdad o mentira? Sí, para vos. Así se dio, sí. ¿Y después? ¿Y cómo Cáceres le va a caer lo mismo? ¿Acaso vos no te vas a dar cuenta, Cáceres o el equipo, que el Luis Enrique iba a hacer un escándalo? Ya anunciaba, ¿eh? Al comenzar el partido anunció. ¿Cuántas veces se escapó? Y las veces que quiso prácticamente ayer. Pero ¿qué solución le podía haber dado Cáceres, por ejemplo? ¿A quién? Y esa zona izquierda de la Olimpia. Pero buscar, ya te está diciendo, pero un ratito, vamos a meter 1 acá, 2, vamos a meter. Cuidado con este. Primero que este equipo no tiene cambio de frente. No tiene. No tiene eso. Pum, que vos decís, che, cuidado, te puedo entrar una pelota cruzada y nos va a cagar la vida. Atlético Nacional tenía más calidad, pero era más inocente para jugar. Estos son más mentalidad ganadora, más... Esa zona izquierda de Olimpia es todo lo que tiene Olimpia. Entre uno y otro. Es más, Torrenense es menos colectivo que Atlético Nacional, pero tiene más individualidad. En el mano a mano, vos te van al encarar de mano a mano, de 5 situaciones, 4 te ganan. Una le vas a ganar si le ganas. En el mano a mano, donde el brasileño te marca la diferencia. Y sabe que, pero el partido anterior se me representa. Acá yo estaba. Ahí estaba Denis, ahí estaba. Se me representa. Pavón. Hasta acá tengo donde jugaba, no ganó fondo de cancha. Era pelota jugada para él, solo recibía y no sabía qué hacer. Entonces, esa no es mi función. Vos sos técnico, Denis, sabés muy bien cómo vas a mejorar o cómo podés subsanar donde vos sabés que hay un quiebre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces? ¿A quién le llamas? ¿Quién es el que le va a marcar? ¿Cómo es el tema? Independientemente de la calidad, porque ayer la calidad cuando le desplazó a los dos, una riqueza técnica excepcional a Luis Enrique. Yo lo que hablo es cuando tiene la posición, Denis, no la definición. Y ayer le salió al brasileño lo que no le salió al colombiano. A eso no me voy. La figura es la misma. Pavón recibió solo, sin marca. Nadie le molestaba. Y ayer ya no, ayer ya vino la consecuencia. Eso sí, no. Ayer Luis Enrique fue más decisivo. Eso y Olimpia para mí marcó peor que la vez pasada incluso. Porque la vez pasada Iván Torres recibió mejor la ayuda de Cardoso para bajar. Y ayer Cardoso no estuvo en una noche feliz, ni atacando ni defendiendo. Pero yo creo que Olimpia, o sea, en la zona izquierda es todo lo que tiene con Cardoso y Torres. ¿Quién más puede aparecer jugando en esa zona izquierda? No hay. Y la opción podía haber sido Mateo Gamarra, pero ahí... Pero es chico, sí. No sé si es mejor que Tito Torres en este momento, ¿verdad? La experiencia de Torres, pero bueno. Ahora va a tener que jugar porque Torres... Estamos hablando también de un crack de quién? Y Luis Enrique. Estamos hablando de un crack también. Vos sos Osvaldo Domínguez. Sí. Yo soy Cubilla. Sí. ¿O querés cambiar? No. Bueno, vos sos Cubilla. Bueno. Yo soy Osvaldo. Sí. Tráeme el equipo, Luis. Tráeme. Acá tomamos. Muy bien. Sí. Decime, ¿por qué este? Entonces, ¿sabes que sea Cubilla? Y a mí me dijo, ¿qué tiene de malo? Me dijo Luis Cubilla, que yo le explique el por qué al presidente del club. Nada. Brillante. Nada. Entonces, si vos no tenés, o sí tenés, es así. Y esto no es en desmedro de lo que Olimpia hizo, que es muy plausible lo que Olimpia hizo, con un equipo chico en cantidad de jugadores.
Sí. Porque Olimpia es muy estrecho. Corto. No corto. Ahí está. Esa es la palabra que me corrige Denis. Gracias, Denis. Corto. Eso yo no lo culpo. Sí. Lo que sí, lo que Olimpia tiene que tener mucha atención. Y que ruegue que este jugador no juegue acá el partido de vuelta. Tiene que ponerle velas. Para mí es remontable. Sí. Remontable. No, yo no digo que no. Sí, para mí es remontable. Yo esperaba mucho más de Fluminense, pero mucho más. Bueno, pero no me sorprendió a mí. No. Con errores defensivos, terrible. Lo que estamos viendo es lo de Olimpia. Los errores defensivos de Fluminense, cosa de no creer. ¿Verdad? Sí, Olimpia pudo haber aprovechado mejor en un momento. Falló Derli, por ejemplo. Que falló Derli, sí. Que tenía dos compañeros entrando y él quiso definir. El partido anterior le salvó la incapacidad del propio Ocho, Pavón. Sí. O su compañero. Lo que hicieron la compañía, el coro. No tenía coro. Y este hizo lo que quiso. Hasta la boca del arco metió la pelota. Y una pena. Porque si vos veías ese perfil del partido anterior. Ahora, dice el niño, entramos en tema. Iván Torres Noé dice. Así digo, el niño muy fuerte de Denis. Y a él le cuesta mucho la marca. Le cuesta. Tiene el espíritu de ataque, pero de defensa. Los dos partidos deberá buscar. Yo entiendo lo de Denis. ¿Quién por él? Pero definitivamente te mostraba el partido el otro día y ahora que no estaba. Y tiene otro problema Olimpia, el comienzo de cada segundo tiempo. Salvo ante Tacuarí, después siempre le hacen goles. No puedes arrancar una etapa y que te hagan un gol. O sea, tan dormido no puedes entrar en cada partido en el segundo tiempo. El otro día le salvó el error del arquero y la mala salida y Olimpia se metió nuevamente en partido. Pero Nacional le vino encima una vez que hizo el gol del inicio del segundo tiempo. No puede entrar tan dormido en un inicio del segundo tiempo. Y vamos a eso. Fluminense no es la locura. No, para nada. Allí vi un equipo discreto. Sí. A veces nos preguntamos. ¿Dónde te gana Fluminense? A mí me parece que es un poco más ducho que Atlético Nacional. Eso sí. En eso sí. Cuando tiene que enfriar el partido, cuando tiene que meter piernas fuertes. Pero en un momento dado se fue del partido. Sí. Le dio la pelota a Olimpia. Me dirán, qué fácil es si le hacía el gol de cabeza Saúl Salcedo. Vaya a saber. Porque todo partido tiene su tiempo. O si convertía el segundo de Derli. O sea, el contragolpe. Claro. Como también le regaló el arquero. Sí, qué regalo. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? ¿Vos sabés quién es el récord man en el mundo en cantidad de partidos jugados? No. Fabio, el arquero. ¿Vos sabés lo que pasó en Belo Horizonte cuando lo sacaron? ¿Sabés vos? Sí, hace poco, ¿pasó este año? Él reclamó dinero porque Cruzeiro estaba mal. Los hinchas salieron a la calle a mandarle a la M a la dirigencia porque lo dejó ir. Fabio no es ningún improvisado. El de 41 años tiene. 41 años, sí. Es récordman en cantidad de partidos mundiales. Fue convocado como tercer arquero para la Copa América y Copa Confederaciones. En Brasil, pero todo arquero que tienen los brasileños que están en el mundo le ganan. Fue campeón mundial con la sub-17 en Egipto. Integró la selección brasileña sub-20 y fue convocado a la selección mayor. ¿Saben cuántas temporadas jugó en Cruzeiro? Si quieren vamos a ir por año. 18. ¿Vos sabés lo que Denis Caniza jugar 18 temporadas en un solo equipo? Muchísimo. Salían a la calle a reclamarle a la dirigencia de Cruzeiro por qué lo dejaron ir. Era la cuestión económica. Fabio, el que ayer atajó, que hace una atajada notable en el segundo tiempo. ¿De cabeza a Salcedo? Sí. ¿El de las piernas? Sí. El de las piernas. Y después, con el pie se la quita de él y no sale. Hay otro que saca arriba, parece vóley. Y el mismo Fabio que hizo un blooper. Es uno de los arqueros históricos del fútbol mundial. Y en Belo Horizonte se manifestaron en la calle cuando Cruzeiro no llegó a un acuerdo por cuestiones económicas. Estuvo Fabio, el arquero, 18 temporadas, haciéndola fácil, 18 años jugando en el mismo equipo. Y ahora fue a Fluminense. Y se mandó la cagadita del gol del empate. Yo decir, ¿cómo contigo, Luis? La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán, New Onix y New Onix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Qué pena que no me dieron volar. Qué pena. Qué pena que no me dieron volar. No, qué pena. Qué pena que... ¿Ustedes pueden parar? A ver, sí. Cuidado de cadena y caniza, ponelo para que tú. Qué pena que no me dieron volar. Qué pena. Qué pena que no me dieron volar. No, qué pena. No me dieron bola. No me dieron bola. Que para Olimpia que no juegue Luis Enrique. Primero, y no es que estamos derramando leche, ¿cómo se hace esa frase? Porque Olimpia ya ha perdido. Sino, lo de Iván Torres no puede ser la manera en cómo le pega a Luis Enrique. Y lo sacó del partido. Tobillo parece que fue. Porque es una... Impotencia. Una impotencia. Impotencia. Y después en el partido se ve la imagen, no sé si vieron porque hubo mucho corte de luz ayer, cuando el chico Luis Enrique está con la cara, pobrecito, sabiendo lo que le pasa. Y no es que uno juega a favor del rival, al contrario, tiene que tomar todas las precauciones adentro. No quiero decir lo que pienso, quieren que diga lo que pienso. Si Olimpia juega así no pasa. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que... Si Olimpia juega así... No, yo creo que no. No así pasa, no sí. Pasa. Si Olimpia juega así no pasa. Olvídate. No le va a alcanzar con eso. No le va a alcanzar. Mira la cara que pone. ¿Cómo hace para cambiar? Yo creo que si acá el local juega diferente. No. Pero... Y... No te puedes encargar vos de Para mí 3-1 ya es mucho. Recalde el que... No, si Olimpia puede remontar, pero Olimpia no puede jugar así. Hay dos que tienen que recuperar. Ale Silva, Recalde. Ayer los dos le costó. Ale Silva yo no sabía si atacaba o defendía. Una indecisión. Y a Recalde no lo vi. Ya el equipo Como reciente máximo cuando le escuché 2 o 3 veces que le nombró Recalde estuvo muy flojo. Arturo en su relato, señor Arturo. Después nada, Recalde. No, yo pregunté. ¿Dónde está Recalde? Pregunté. Sí. Y estos partidos tienen que, a los 11 le tienen que tener en la cancha, tienen que correr, algo por lo menos sombra, algo tiene que hacer, porque está difícil. Este Olimpia es extraño, o sea, diferente a los otros partidos. Es más, si jugando así Olimpia, le conviene entrar en modo torneo local y esperar a la Sudamericana. Y a ver qué sucede. Paiva está habilitado ya, ¿verdad? No hay comunicado. No comunicó con Mebol si es que se le dio un partido más. Generalmente es un partido directo y se espera si es que hay. Porque Paiva con Derli va. Está el presidente del Olimpia, le escribí esta mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo está todo el equipo monumental? Bueno, bien, estamos, Miguel. Vos dijiste, incluso fuiste muy sincero. No voy a decirte algo fuera de lugar. Porque nos dijiste buen día antes de amanecer, dijiste hay que seguir, hay que pelear, y así es. Y Olimpia conoció una derrota dolorosísima, todas duelen, pero ayer fue más porque pudo aprovechar los errores del rival, en la que tuvo Derli, por ejemplo, para hacer el segundo. Pero bueno, anécdotas del partido. ¿Cómo está vos? ¿Cómo está la delegación? Se viene el clásico. ¿Qué dejó el partido ayer, Miguel? Mira, lo dijimos, Arturo, desde un principio, ¿verdad? Que este es un rival muy duro, muy complicado, que era un rival muy fuerte en su cancha, jugando de local, teniendo un plantel multimillonario con jugadores muy valiosos como otro Luis Enrique, que lo consideran que vale más de $40 millones, que tienen oferta. Sabíamos que enfrentamos un rival muy duro. Al fútbol brasileño, con toda su potencia, con todo lo que ellos representan, una hinchada realmente tremenda. Pero a pesar de todo eso perdimos, ¿cierto? Nos duele porque a nadie no le gusta perder, y ayer el partido creo que el resultado fue injusto, a mi gusto fue injusto. Olimpia hizo un partido, sí se cometieron algunos errores como iniciar el segundo tiempo, que bueno, siendo reiterativo y que estamos trabajando, y todo se va a seguir reiterando sobre este tema. Algunos goles que no se dieron, como el de Derli, como el de Camacho al final, pero bueno, eso es el fútbol, y estaba dentro de la posibilidad de una diferencia de Copa Libertadores. Teníamos un árbitro que nos condicionó todo el partido, la verdad que como por lo mínimo es dudoso, como mínimo del arbitraje, nos metió 6 amarillas a toda la defensa, a todo el arquero y el mediocampo, a Oliveira, a Tucu, a Tito,
Antolín, a Richard. Nos condicionó a todos, a Saúl Salcedo, fíjate, toda la defensa completa. A mí un trabajo quirúrgico y así lo vi yo, ¿verdad? Pero bueno, y después una vergüenza, tú le pegan en la cara directo, para mí no era amarilla, eso era roja directa. Y aprovechan, yo creo que no hay VAR, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es, pero la vida tiene su revancha, le esperaremos y le devolveremos todo lo que me dieron. Así nomás, así es, la vida tiene su revancha. Los que me hicieron no está bien, se portaban para mi gusto, los jugadores son muy agresivos con otros jugadores, el Ari se permitió, y bueno, ya lo dije varias veces, también, así se puede perder dando todo como lo hicimos, así puede perder, dando todo, no hay que quejarse, la gente habló, el equipo jugó, no merecía este resultado, entonces sí, dar todo lo que se tenga que dar. Y Arturo, no está muerto quien pelea, no está muerto, Olimpia va a pelear, va a meter, va a luchar. Ya digo con los jugadores del capítulo cerrado, terminó esto. Y Arturo te lo digo también, vamos a luchar, vamos a dar todo. Y hasta se puede volver a perder, porque eso es el fútbol, con 2-0 revertir, ya le metes uno y ya empieza a cambiar la historia. Y esta como que, pero si queremos, le aseguro, vamos a vender cara a nuestra derrota. Pero, vamos a sudar. Está bien, te voy a interrumpir en esto. Vos dijiste, Miguel, porque tenemos puntos de vista y siempre que los puntos de vista sean respetados, habrá tolerancia de parte, digamos, entre comillas. Vos dijiste que si no pasamos, seguimos en Sudamericana, es decir, no te ajustes tanto a aquello de sí, porque te puede dar, no, el fútbol es así, ¿eh? Sí, pero ni pensamos aún en Sudamericana. No, yo sé, Miguel. Hagamos una práctica de posibilidades. No entra en mi cabeza pensando. Bueno, pero suponte que no vamos ya a la fatalidad de las cosas, ¿sí? Esa no es mi intención, respetando al entrevistado como presidente del Olimpia. Pero en estos juegos de resultados se puede dar, es decir, la expectativa, la que vos tenés es razonable como presidente. Pero está la otra cara del fútbol, en el cual tenés que entender que es así. Si no es esta, puede ser esta. O por tu mente nos pasa luego Sudamericana y es a morir en el partido de vuelta. A morir en el partido de vuelta, a morir, a dar todo, a pesar, a llenar ese estadio, a estar todo, a estar concentrado, que mis jugadores entren a morder cada pelota, a morir. No hay otra. Cuchillo en los dientes, Arturo. No hay otra. Ayer demostramos y nos vimos de que este es un equipo que lo respetamos, dijimos que un plantel millonario, un gran plantel, que Olimpia ayer hizo un partido y no se merecía ese resultado y un árbitro nos condicionó todo el partido. ¿Qué te Así que esperamos acá, vamos a esperar y vamos a luchar como siempre lo hemos hecho, con todo, ni pienso en nuestro tiempo. Terrible, tu posición es clara, tajante, ni hablar de Sudamericana. Ni hablar. Eso no queda luego escuchando. No entra en mi cabeza pensar en eso. Ahora tenemos una batalla contra Cerro este fin de semana. Tenemos que ver lo que define el cuerpo técnico. Julio tiene una idea más o menos ya de lo que quiere hacer. Bueno, el Cerro es un rival de respeto, de cuidado, viene siendo puntero, está puntero, y lo consideran uno de los favoritos del torneo. Tiene una ventaja, juegan la olla, tiene una suerte que nos tocan que estos dos partidos, pero Olimpia va a salir a dar todo, va a luchar todo, y el que entre va a ser titular, como siempre hemos armado dos planteles para luchar en los dos frentes. Y nos esperan dos exámenes finales complicados. Cerro, que es ahora, y después Fluminense, que no le vamos a quitar el poco. La mira, estamos con esa sangre cargada después de todo lo que pasó ayer. Vos decís, vendetta, no sé si es la palabra, ya van a ver, dijiste cuando jueguen acá. Y vamos a hacer pesar nuestra localidad. Los jugadores van a pesar. Ayer yo creo que hay muchas cosas que yo no diría una vendetta, pero sí diría que la vida te da revancha. ¿A vos te dijeron que terminado el partido, el árbitro y jugadores te hicieron saber que más de lo que se puede ver desde afuera? Y analizamos con los jugadores, con cuerpo técnico, analizamos, y la verdad que el árbitro es muy llamativo. Los jugadores cómo aprovecharon esa oportunidad, cómo nos agredieron, cómo nos pasaban por encima, cómo empujaban, nos agredían y el árbitro no hacía nada.
le golpeaban a Tuco en la cara, que vos sabés que un tema muy sensible, le Tuco en la cara con lo que tuve, si que no le sacó colorada, no le sacó roja, viste cómo reaccionó todo nuestro banco suplente, todo nuestro banco suplente lo que reaccionó cuando vio la agresión a Tuco. Y el árbitro no hizo nada, le saca una amarilla, una vergüenza, y ahí se empieza a componer el partido más todavía. Estamos muy, en esa línea estamos enfocados, estamos con los dientes cerrados en este momento, Arturo. Ahora vos sos una persona muy emotiva. Sos una persona muy emotiva. Se nota, se siente. Y un calentón en el buen sentido de la palabra. No mal. Muy temperamental, calentón. Pasando las horas, ¿podés reflexionar de otra manera o sos producto de la inmediatez y del retorno o la falta de sueño? No, yo ya analicé anoche lo que te estoy diciendo, ya lo analicé. Disculpame que te haga la repregunta. Hay cosas que se resuelven en caliente y hay cosas que vos decís, venimos a Julio, vamos a hablar con los muchachos, independientemente del arbitraje. Donde sí, donde no, ¿cómo es? ¿Sabes por qué Miguel Cardona? Calentones, muy apasionado, muy calentones. Perdón, le estoy diciendo a Denis, perdón, disculpame. Ocurre que hay doble compromiso. Cerro, en cancha Cerro y Fluminense, para un plantel corto. Yo no estoy diciendo que Olimpia no tenga recursos, pero el plantel es corto. Entonces, ¿qué equipo va a poner? ¿Cómo va a ser? Porque independientemente a la tabla, se juega con Cerro el honor. Los dos juegan el honor, o es verdad o mentira. Siempre se juega el honor con Cerro, siempre se juega el honor con Cerro. Y es cierto, no tenemos todavía no tenemos un plantel aún más grande como quisiéramos tener, pero este plantel que tiene son héroes, Arturo. Entonces yo confío en los héroes. Han jugado 10 o 11 partidos en 31 días y van a terminar jugando 12 partidos al terminar de Fluminense en 36 días. Fíjate lo que eso es, Arturo. Fíjate lo que eso es. Estos son jugadores que realmente están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y no solamente cuando partidos. Los viajes al exterior, las horas. Nosotros llegamos el viernes pasado de 7 horas de viajar a Colombia. Estamos realmente de una batalla tras otra, ahora otra vez, pero bueno, eso nos hace fuerte la lucha. La lucha tiene dos características: te debilita o te mata, o te hace más fuerte. Te hace más fuerte como grupo, te hace más fuerte como equipo, te hace quitar lo que de tu corazón lo que no tenés. Y yo confío que es el Olimpia que vamos a conseguir, el Olimpia que va a salir a luchar ambos frentes, con todo lo que podamos, con lo humanamente posible. Ese es el Olimpia que yo espero. Y te lo digo, repito, cuando vos das todo en la cancha y pones toda la actitud, podés perder, Arturo. Como ayer perdimos, Arturo, pero dimos todo, luchamos hasta el último minuto, casi metimos otra vez, al final no nos salieron las cosas y la gente, igual que te digo, la gente está golpeada por el resultado, pero contento con el rendimiento y con la actitud de los jugadores. Eso es lo que tenemos que continuar, ese es el Olimpia que yo quiero. Podés perder, cierto, te golpea, pero viste todo esa noche. Te aseguro que vos ayer te pones muy tranquilo, porque vieron todo lo que podían. Ese es el Olimpia que queremos para ambos partidos. Contra Cerro vamos a jugar todo lo que podamos, y contra Fluminense ni qué decir. Cuando vos hablás de esta manera y le transmitís a los muchachos, tenés las dos caras, lo que yo puedo, lo que pueden y lo que se puede hacer por voluntad, por calidad. Pero otra vez que en esto, Miguel, hay cosas que son imponderables. Independientemente de la cuestión del árbitro, dijiste que por culpa del Tello, Olimpia fue perjudicado. Para mí nos condicionó muchísimo y eso perjudica. Eso perjudica. Cuando te condicionan toda la defensa, Arturo, no podés salir a marcar como querés, no podés hacer lo que podés hacer, estás ya condicionado a que le toque un poco y este árbitro te vuelve a pegar otra magia. Estaba preparando el terreno, sacó 2 jugadores para el próximo partido, luego fuera Tuto y a Tuto. A mí es quirúrgico el trabajo que hizo el Tello Y bueno, Miguel, quirúrgico digo ahora. Fuerte, Miguel, No tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Uno no voy a presentar una nota porque no vale la pena, ya lo hizo. Se aprovecha que no hay VAR y ya lo hizo. ¿Vos hiciste relación por eso antes también a un comentario sobre el árbitro? ¿Cómo? Vos hiciste un comentario previo sobre el árbitro, creo, ¿verdad?
No dicen. No dicen. Paiva puede jugar, Miguel Paiva, puede jugar. Guillermo Paiva, no sé, Dios quiera que podamos. Es que no sabemos, pues no hay ningún informe de la Conmebol. No hay informe de la Conmebol todavía, no tenemos informe, lastimosamente. Paiva no es un jugador muy valioso, porque como vos bien decís, tenemos un plantel corto, pero que están luchando en todos los frentes. Están luchando en ambos frentes, entonces cada jugador para nosotros es demasiado valioso. Cada jugador para nosotros es determinante. Y déjame preguntarte, más, Miguel, con relación a los hinchas. Sí se entiende, plantel corto, determinante, fe, convicción, disgusto del arbitraje, condicionó, Olimpia pudo haber empatado, tuvo sus equivocaciones Olimpia dentro del campo, es una opinión nuestra, si puede ser compartida o no, eso estamos analizando acá desde el punto de vista crítico en la mesa, independientemente de la pasión que vos le ponés. ¿Qué le sugería a Arce? Guardarse contra el Clásico y poner, a Cáceres, guardarse, porque se deben conocer Arce y Cáceres, se deben conocer bastante. ¿Qué pensás vos de lo que viene en el Clásico? Si decía a tu técnico, mira, dejemos para Fluminense y pongamos lo que pongamos en el Clásico, ¿qué pensás vos? Que hay que jugar en ambos frentes, Olimpia no puede regalar nada en ningún frente, tenemos que poner todo lo que podamos lo mejor que tengamos para cada uno de los partidos, lo mejor que tengamos, y para eso Julio va a tener la astucia y la inteligencia de mirar quiénes están físicamente aptos para este partido, para volver a jugar el otro. Hay que estudiar, hacer un análisis fino, debe ser la base más o menos de lo que estuvimos conversando con él, pero él va a terminar de ajustar seguramente entre hoy y mañana el plantel que nos espera, el equipo que va a presentar el frente a Cerro Porteño, que es la próxima batalla. ¿Y vos vas a presentar una nota a la Conmebol? No sé, creo que no vale la pena. Voy a hablar con el equipo jurídico, no vale la pena. ¿Querías hacerlo? Ya agua derramada. Pero por eso te dije, caliente es una cosa, por eso te repetí, y otra cosa... No, pues yo soy muy caliente en las cosas, pero no en las cosas que ya no me sirven. En lo que ya no me sirven, ya me hicieron el daño que no tenían que hacer. Ahora tenemos que actuar en consecuencia y trabajar, seguir por la línea que venimos. Esta es la línea que queremos, esta es la línea que queremos de lucha. Nos tocó realmente, Arturo, fíjate, Atlético Nacional, Fluminense, la verdad que es durísimo, pero bueno, eso es lo que nos gusta. Si fuese fácil no sería la misma cosa, lo difícil es lo que le gusta a los olimpistas. Por eso le pido al pueblo olimpista que vaya y viene en el defensor del campo. Vamos a hacer pesar, acá lo tenemos que pelear entre todos. Que si para vos no hay B, para vos es A. Si yo te digo Copa Sudamericana, me decís, ¿de qué me hablas? Primero está esto Libertadores. O la Sudamericana ni querés escuchar. No escucho ni Sudamericana, ni que no existe en mi cabeza. En mi cabeza ahora es Cerro Porteño a muerte, y después será Fluminense a muerte. Terrible. Y te repito lo que dije, no está muerto quien pelea. Vamos hasta la última gota de sangre, vamos a entrar a morderle. Hablamos con los guardianes, terminó este capítulo. Entramos en una nueva fase. Perdimos el primer round, vamos al segundo round, perdimos el primer tiempo, vamos al segundo tiempo ahora. Bueno, Miguel, viene el Clásico y te va a ir. ¿A qué hora va a estar en el Clásico el domingo? ¿Temprano, con los muchachos? ¿Cómo así? ¿En el ómnibus va a estar? En el ómnibus con los muchachos y con el chaval. ¿En el ómnibus vos te vas a ir con los muchachos? Sí, siempre. Vos te vas a subir y al tomar el ómnibus y de vuelta con el ómnibus, ¿yo? Y de vuelta con el ómnibus. ¿Y en el medio del ómnibus te parará, habrá una arenga antes del partido o no? ¿En el ómnibus? ¿O va a ser en el vestuario? No, siempre hacemos un día antes. Bueno, el día del partido ya ni hablo, yo ya entro en el modo de guerra, no le quiero ni desconcentrar. Pero si vos estás en vestuario y se te ve, cuando el equipo entra en la cancha, vos estás con ellos y vos le decís pasar. Vos estás ahí al lado de ellos en vestuario cuando van a entrar a la cancha. Eso es cierto. Fuerza, pues ya no hablar. La charla de un día antes. ¿Se puede saber? Mía, por lo menos. ¿Y qué decir que el Clásico el domingo? ¿Vos el sábado te va a dirigir a los muchachos? Seguramente. Depende cuando me diga mi corazón instinto, Arturo. Yo soy muy intuitivo, yo estoy en el momento donde quiero decirlo. Bueno, Miguel, entonces ni hablar Sudamericana, cuestionaron el arbitraje, se viene Cerro, admití que el plantel es corto y es difícil, hay que saber qué equipo pondrá Olimpia.
el partido de ante Cerro, ¿eh? Nada, hay que ver si es mix, o vos le decías a Cáceres, dejá nomás contra Cerro, poner alternativo y todo contra la Fluminense. ¿Cómo va a ser? El Olimpia juega a ambos frentes. El Olimpia juega, no va a regalar un centímetro en nada, en ninguno de los frentes. El Olimpia tiene el temperamento y la necesidad y la mística y la guerra para pelear en todos los frentes. A morir. Es duro, es cierto, a morir, pero la vida es eso, la vida es lucha, la vida no es fácil, la vida es dura. Y los más fuertes siempre salen adelante. Está bien. Aguilar juega o no juega, ¿cómo está él? Contanos, Miguel. Tengo entendido que no juega todavía, ya me habían dicho la semana pasada que ni siquiera estos 2 partidos no juega Aguilar. Ni contra Cerro ni contra Fluminense de vuelta, porque esa infección interna hay que tener mucho cuidado para que no, que se quede ahí, se encapsula ahí y se vaya diluyendo. Este es el último reporte médico que tuve antes de viajar. Seguramente hoy ya tenemos más claro eso. Bueno, está para y no... le estamos cuidando. Le están cuidando. Estamos cuidando a la persona. Bueno. Hay que cuidarle a la persona. Y Olveira respondió muy bien. Un arquerazo, un monstruo. Un arquerazo, un monstruo. Estoy contentísimo. Y encima ya es nuestro. Y me dijiste vos, nadie va a ser transferido, nadie, cuando te dijeron Olveira siga, vos dijiste sí, que siga, así fue. Así mismo, a que viene a la Peñarol, por suerte logramos acordar y le compramos el 50% de Olveira nuestro, un arquero tremendo. Ah, Peñarol. Se lo llevaba a Peñarol, ¿vio? Se lo quería llevar a Peñarol. El Inter no vende nada, Arturo. El Inter no va a vender. El Inter el día que venda va a hacer porque sean cosas extraordinarias, si no vende. Porque no vengan las ofertas de nadie, la agita, si no existe. Ni tiempo de mirar, ni gana de mirar. Acá Olimpia no vende. Olimpia ahora va a apostar lo deportivo este año. Bueno, Miguel, ¿y cuánto público crees reventará el Defensores? ¿Puede incidir el 1-3? ¿Y qué le pedía a la hinchada que se vaya preparando para el miércoles próximo? Que vaya a apoyarnos. Que 2-0 en el fútbol, Arturo. ¿Cuál es el resultado más complicado en el fútbol? 2-0. 2-0. Es el resultado más complicado. Sí, eso es así. Pero Olimpia va a tener que responder. Olimpia va a tener que responder para que no sea así. Así mismo, el 2-0 es el resultado más complicado, porque te meten uno y te complica todo. Bueno, si nos mete también, pero vamos a sudar, van a tener que hacer una batalla importante, Arturo. Yo estoy muy confiado de que vamos a luchar, por lo menos te aseguro, lo repito. Vamos a luchar hasta el último centímetro. Va a ser una batalla, no quiero decir una guerra, pero va a ser una batalla importante. Partido caliente, terrible va a ser, ¿verdad? Partido terrible, y espero que el Olimpita vaya y apoye a estos jugadores, a estos héroes, vienen luchando batalla a batalla. Por curiosidad nomás, ¿en el vuelo de retorno, más con la familia o con el plantel? Con ambos. Y te mueves mucho en el avión, te sentás, te vas a hablar, le ves la cara, le decía a tu señora, ya lo dije, pero un ratito, antes del partido hablo con todos, con Julio en el avión, me siento con Julio, en el avión de ida me senté con Julio, en el de vuelta sí vine con mi familia, pero estuve en el ómnibus con los jugadores, nos fuimos todos a cenar ayer, y vine ahí hablando y compartiendo y analizando, y vimos unas palabras en el ómnibus, también de este capítulo ya terminó, ya que a otra cosa, que levantar y a otra cosa, capítulo cerrado. ¿Los muchachos en Río, la hinchada? Impresionante, impactante, impresionante y muy contento. Ese es el Olimpia que quiero que aman, que es el sacrificio, 30 horas de viaje, se llevan a las 3 de la tarde. Algunos no tenían que comer, ayudamos ahí todos para que coman todo, también en la playa. De ahí terminó el partido y regresaron, otra vez llegan creo que el viernes a la noche del sábado. Es el pueblo olimpista sacrificado, impresionante, que la verdad, emocionante, impresionante, y ahora vamos a llenar, tengo mucha fe, vamos a llenar Defensores del Chaco. Bueno, y a intentar la clasificación, que ahí está, al acecho por parte de Olimpia, ¿verdad? Así es. Al acecho, con hambre, estamos ahí, no está todo dicho, no está muerto quien pelea, van a pelear con todo. Y Dios quiera que nos salgan bien las cosas. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Igualmente, Gracias. Miguel Cardona, presidente de Olimpia.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Expo Universidades en Ciudad del Este, el 17 y 18 de marzo, en el Hotel Acaraí Salón Paraná, desde las 10 horas a 18 horas. Todas las universidades y carreras en un solo lugar. Infórmate más ingresando a las redes sociales del diario Última Hora. En Super Espuma, sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestras variedades de colchones y somiers en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma, viví más despierto. Pichumilas, crujientes, duraznos, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Ferro Par y Sea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par y Sea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Par y Sea, 39 años construyendo contigo. ¿No el árbitro? ¿No quiere hablar de la Sudamericana? Ni pensar en eso. Ni pensar. Dice que Bicho Rivero te envió a vos. Un video. Estoy descargando porque está. Y ese tenés que darle a Luis, ese texto, o Nancy. Porque tenemos voz en vivo, pues. A lo mejor Bicho no sabe eso. ¿Me está entendiendo, pues? Bicho Rivero. Ah, ¿le puedo pasar a Luis? A Nancy primero. Ahí está Dani. Pasale a Dani, por favor, el texto. Un texto. Sí, señor. Andá nomás a la Dani. Info, acceso público. El domingo habilitamos los portones para el ingreso de público. Avenida Sargento Martínez, de las 7:30 le esperamos. Tierra adentro. Canta Tierra Adentro en el Clásico La Lupa el domingo. Tierra Adentro, dice Bicho Rivero. Vos no dijiste, Bicho, yo estoy diciendo ahora, me están diciendo que Tierra Adentro va a estar el domingo en la previa al Clásico La Lupa en Trinidense. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías. Previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos, sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes. Se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. Por ejemplo, el 2-0, para poner que es un resultado que te dice y no te dice. Atlético Nacional, Olimpia le ganó acá en el 89 2-0 y perdió 2-0 allá. Y fueron a los penales. Y cuando dice 3-1 es porque la diferencia de gol no hay gol de visitante. Saludo a Tierra Adentro que va a estar. Tierra Adentro en la previa. Tierra Adentro va a estar. En Trinidense. El próximo domingo. Tierra Adentro. El domingo en la previa del Clásico de La Lupa. Sí, señor. Entrada. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de Lemático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacia Catedral, todos los viernes, tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Gran feria de muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con beneficios únicos al contado o en cuotas. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. No es ético. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itaguá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itaguá y en la web cerámicaitaguá.com.py. Cerámica Itaguá, 100% pasión. ¿Qué más agregamos para cerrar lo de Olimpia? Pues cerramos, ¿no? Sí, ahora tiene 2 bajas importantes. Va a tener que jugar Otálvaro ante Fluminense en la vuelta. Va a tener que jugar Gamarra probablemente por Torres.
Y esperando lo de Paiva, que es la gran duda que tienen en el entorno de Olimpia, si está o no habilitado. Hasta ahora un partido de suspensión, Conmebol no comunicó que se le agregue otro. Ofensivamente Olimpia es una cosa con y sin Paiva, esa es la realidad. Y sí, porque Recalde no está en su mejor versión. Y en el caso de Paiva viene fino, siempre si tiene dos, por lo menos una te termina embocando y eso va a ser fundamental. Así como Fluminense tiene sus problemas defensivos, Olimpia también tiene los suyos, pero allí es el ataque, o sea, va a necesitar hacer goles Olimpia. Resaltar el trabajo de Olveira, nuevamente. Sí. Da mucha seguridad en el arco de Olimpia, realmente. Sí. Muy buena incorporación. Importantes de parte de Olveira, que antes por lo menos en mi caso yo tenía un signo de incógnita hacia él, pero está respondiendo altamente. Más me parece que con este rendimiento le va a costar volver a Aguilar, que va a tener que tomar otra vez partidos encima, ¿verdad? Así es. Va a tener que tomar un ritmo, y si ya Olveira está con este rendimiento, va a ser difícil por lo menos hoy darle titularidad nuevamente a Aguilar. Y ahora la incógnita para el clásico es qué hace Julio César Cáceres. Ya de hecho va a tener disponible, por ejemplo, a Salazar y Torres, que creo que van a jugar en la olla porque no pueden jugar Libertadores. Sí. Y después, ¿qué hacer? Porque desde el lado del clásico me parece que le tocó el peor resultado, porque hay resultado que te dice a veces, porque es un resultado que te deja ahí. El 2-0 es... Te deja complicado, pero con chance. Te deja complicado, pero con chance. Pero sí, te metes directamente a lo que es el clásico, o vas con un mix mirando. Yo creo que el caso de Andolini, otro definitivamente le va a dar descanso. Pero un Richard Ortiz, por ejemplo. Si tiró el mensaje el presidente. Claro, si está bien, me parece que puede jugar. Derly González puede jugar los dos partidos. Si están bien, me parece que van a jugar. Definitivamente los laterales sí, ahora que están lesionados. Suspendido Salazar y Torres, sí, van a ir los dos. Quintana también está, que puede ser para el clásico. Y la incógnita en el lado del partido de la revancha, cómo está Mateo Gamarra, porque él en principio es el que va a reemplazar a Torres. O le da titularidad ahora en el clásico, ya pensando en el siguiente partido, que creería que no va a ser Torres. Sí, yo creo que juega Iván Torres, porque aprovechando entre comillas la situación de que no puede jugar el miércoles, entonces jugaría en la olla para tener un poco más de peso en cuanto a nombres. Si decide hacer un mix con esos jugadores, podría equiparar. Pero acordate una cosa, le va a enfrentar a Cerro en su mejor momento. Sí. Antes pues se decía, gana el clásico, que peor está. ¿Vos llegaste a escuchar? Sí. O decía así, sí, pero se decía. Pero... Se decía, el clásico es un campeonato aparte. ¿Verdad? Sí. Pero tenés que tener las armas. Sí. Y Cerro tiene más plantel. Yo no digo que Cerro asegure el éxito. Cerro tiene más variantes que Olimpia. Llega más descansado. Más descansado, pero incluso con hombres de reserva. Sí. La verdad. Sí. Y Olimpia no tiene más de lo que tiene. En Olimpia no hay más. Esto de Olimpia es lo que hay. Olimpia no tiene más. Lo digo respetuosamente. No tiene más. Es lo que hay en Olimpia. Más no hay. Le puso a Zárate nuevo. Gómez rinde bien. Sí. Walter González no es el Walter que volvió. Es la realidad. Recalde, ahí está. Entonces cuando yo digo Olimpia no tiene más, es fútbol, es en plantel, no hay más. Entonces, ¿qué va a hacer Cáceres con el clásico? ¿Va a hacer un mix? Si se te lastima una figura capital, o uno de los referentes, y tener el miércoles, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Es un problema para Cáceres. Sí, por eso. El peor resultado me parece del 2-0 a la hora del pensamiento de porque no te decidís, va directamente con la revancha, porque también si miras del lado del campeonato, Cerro se te va. Sí, no es que Cerro te gana, se te va. Se va a ir a 18. Y se va a ir a 18 y Olimpia tiene 8 y un partido pendiente. Perdón. Aporte de afuera. Richard Ortiz puede ser lateral izquierdo. No lo y puede ser, pero a esta altura pero ya jugó, dice. Sí, jugó un montón en la selección y todo jugó de lateral izquierdo. Pero yo digo si viene Luis Enrique. A esta altura la responsabilidad que va a tener Mateo Gamarra es muy fuerte, es muy grande. Sí. Muy grande. ¿Dónde salió Luis Enrique? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí, 21 años, estuve leyendo así le seguía él y le seguía Fabio el arquero y no me dieron bola. Hace un par de temporadas viene jugando siempre de titular, porque aquí en la olla ante Cerro ya había jugado Luis Enrique el año pasado. Por ejemplo, lo primero que salta al ver internet, el Real Madrid sigue a Luis Enrique para reforzar el Castilla en noviembre del año pasado. Sí, ya Luis Enrique gusta en el Club Blanco, también en otros grandes como Barcelona. Su valor sería de por lo menos 3,5 millones el año pasado. Con Copa me parece que eso va a superar.
Bueno, vamos entrando en tema. Ya estamos en tema. Cáceres y Saúl Salcedo en instantes. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo del combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Sí, están para un seminario, Ruggeri, Pumpido, Batista, Maturana, si mal no digo. Está Peluso. Volvió Shell a Villaliza con la nueva estación ubicada en Avenida Defensores del Chaco, esquina Upacaraí. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell, volvimos, volvé. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico en la Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000. Seguinos en redes sociales @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. ¿Tiene el teléfono? ¿El mismo? Acá estuvo con nosotros Carlos Jerry acá. Campeón del mundo. Sí. Acá estuvo, que habló con Burruchaga. Exactamente. Para hablar con él. Y también Burruchaga, de hecho, está en el país en este momento por esa seminario para el desarrollo de la metodología que organiza la APF, junto a Conmebol. Contigo, Luis. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza inició. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, decile chau a tus deudas, a tus 1.300 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.400 millones en el mayor paso y salen sí o sí, millones en efectivo y 2 Renault Kwid 0 kilómetros. Pedí CNT, Cheporeboy. Y le estamos llamando a... ¿No contesta o Carlos Jerry? No contesta, no le estoy diciendo a la persona que me está diciendo. No contesta. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenían 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984 324 633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeserí Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online, clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunícate al WhatsApp 971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Bueno, cerramos lo de Olimpia, viene el clásico.
Capítulo clásico, porque la gente pregunta Cáceres y... ¿A qué hora hablamos de Cerro? Dicen los oyentes. Ahora vamos a Cáceres y Salcedo. Siempre después de hacer un buen primer tiempo, entramos con esa dificultad una vez en el segundo tiempo, y más todavía cuando hablamos e indicamos también las virtudes de los jugadores y algunos defectos, ¿verdad? Pero el fútbol es así, una vez erramos y el rival también aprovechó, ¿verdad? Hablar de lo justo es difícil. Para nosotros hicimos un buen partido, tuvimos errores puntuales que el rival aprovechó, entonces no podemos hablar de lo justo porque perdimos el partido. Solamente poder recuperarle a mis jugadores, ¿verdad?, de la cantidad de partidos que estamos trayendo, y de vuelta hoy hicimos un gran partido a mi punto de vista. Vuelvo a repetir que tuvimos errores puntuales que el rival lo supo aprovechar, que en la Libertadores nosotros tenemos que minimizar todos los detalles y hoy no pudimos cumplir esa tarea, y también tenemos que ver también las posibilidades que tuvimos también para poder revertir el marcador. La estrategia lógicamente es no darle mucho espacio, no dejarle tanto al rival también que juegue. Ellos tuvieron hasta un cierto punto de la cancha esa movilidad, tuvieron algunas intersecciones interesantes, ¿verdad?, que lo supimos aprovechar. De vuelta perdimos la marca en la pelota parada donde ellos aprovecharon de vuelta. Después tuvimos también nosotras nuestras oportunidades después del empate, creo que tuvimos también nosotros la más clara que no pudimos también concretar, y bueno, eso es lo que tiene esto en la Libertadores. Tenés que tratar de ser certero cuando tenés la oportunidad de marcar goles. Nosotros tuvimos varios, creo que casi la misma cantidad de posibilidad de marcar goles, no lo hicimos y ellos lo hicieron. De sufrir, normalmente siempre hay oportunidades que tiene el equipo local, porque siempre sale a proponer más. Nosotros creo que hoy tuvimos también la forma de jugar, lo jugamos, hicimos, generamos también, lógicamente en algún momento nos replegamos un poquito más, pero ya vamos a planificar, como dije recién, terminó esto, tenemos 2 goles abajo, quedan 90 minutos todavía en jugar y lo vamos a tratar de plantear de la mejor forma para intentar poder revertir este marcador. Tratar también en algún momento jugar, hoy no lo supimos también sostener eso. Vuelvo a repetir, nosotros desde el inicio del año venimos jugando partidos continuos y también eso también influyó un poco, pero el fútbol es así. Esta vez el rival no nos aprovechó en las situaciones que ellos tuvieron y nosotros no pudimos revertir. Ahora solamente queda esperar el segundo partido. Hay espacio también que hay que corregir, donde hay espacio también donde nosotros tenemos que explotar. Se van a volver a presentar esas mismas situaciones, no creo que no va a haber tanta diferencia, pero primero analizar todo y después preparar el próximo partido. Nosotros confiamos en lo nuestro, vamos a ir allá en Paraguay en busca de la clasificación. Creemos en nuestro plantel, no tengo dudas que vamos a ir a dar pelea allá. Tuvimos nuestras chances como para poner el resultado a favor nuestro, lastimosamente hoy no se nos dio, pero como te digo, generamos muchas situaciones de gol, nada más faltó que se concretara, pero como te digo, allá en Paraguay con nuestra gente vamos a ir a por todo. Nada es imposible, vamos a ir allá. Como te digo, con nuestra gente, con nuestra hinchada, con el apoyo, con el empuje que nos dan, es un plus extra y vamos a ir en busca de todo. Sabemos que el Fluminense es un rival que juega bien, que si le das espacio te pueden complicar, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Hoy se vio que pudimos marcar goles, lastimosamente no lo hicimos, pero allá vamos a ir en busca de todo. Perdimos el partido, 2 goles de diferencia, nosotros tuvimos muchas situaciones como para poder convertir. Pero bueno, queda trabajar en la semana, no hay que lamentarse, a dar la vuelta a la página que la otra semana tenemos una final más. Fluminense es un rival que maneja bien el balón, que con espacio es muy peligroso, muy letal. Creo yo que a partir del segundo gol de ellos, como nosotros teníamos la necesidad de ir a buscar, ellos encontraron más espacios, por eso de ahí ellos generaron un poco más de situaciones, pero... como te digo, nosotros tenemos nuestras armas en Paraguay, debemos estar el doble de concentrados, ir bien parados y tratar de hacer los goles como para conseguir la clasificación. Hay que estar atentos, cada detalle en estos tipos de partidos, los detalles son demasiado importantes, no puedes regalar ni un centímetro, hoy se vio eso. Y bueno, allá en Paraguay ajustar todos esos pequeños detalles como para ir en busca de la victoria y de los goles obviamente que son importantes como para conseguir la clasificación. Fútbol a lo grande.
el fenómeno de la siesta. Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Qué tal? Bien, tranquilo, después de lo que fue el partido de... Sí. Quería tu opinión por respecto a tu presencia, porque ya pasamos Olimpia, Sí. Fluminense, que quisiera. No sé si venías escuchando. Venía, sí. Esta Cardona es muy confiando sí. todavía. Pero va a ser fundamental el clásico. Para lo que él pretende, digo, porque decía el defensor es explotando. ¿Por qué le pone esa cara de y él decía, para el defensor explotando. ¿Por qué le pone? Frente va a tener hasta aquí el mejor equipo del torneo. Él habla de los dos partidos, ¿viste lo que dijo? Que, sí, es decir, para Olimpia anímicamente, si algo pasa en el clásico el miércoles, ¿se entendió? Sí, se entendió. Eso es lo que dice. El partido más importante... para él es más importante Cerro que Fluminense. Es de la hinchada, del tema público, de llenar el estadio. Que si pierde ante Cerro y pierde mal, se va a desinflar la gente y no se va a ir el miércoles al estadio. No sé si se va a ir en la cantidad que venía yendo. Pero eso es lo que estaba diciendo, para que entendamos todo bien. Sí, si pierde el clásico no se va la gente. No, se va a ir, pero no se va a ir al estadio lleno. Y si gana el clásico se va a estadio lleno. Sí. Así, ya puede firmar en escribanía. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Sí, si saca un resultado auspicioso en el Superclásico, el miércoles explota el defensor. Así, vos decís, Gustavito, Así, ahora. Qué bien. Envió ahora sí. Qué bien. Qué fácil es la vida para... ¿Quién dijo que es la fácil? Esa frase yo ya escuché. Héctor Cortés decía, qué fácil es... No Héctor Cortés, discúlpame, qué fácil es la... ¿Quién decía eso, Gustavito? No, mi cariño para Héctor Cortés, no es por eso. Qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir eso. ¿Quién decía eso? Independientemente de Héctor. Qué fácil es hablar Ricardo F. Esa frase del señor que le dice, qué fácil para vos, Ricardo F. La I comandante, qué fácil es abrir la boca y hablar. Qué fácil es, Pancho, decir. Escucha, Pancho. Comandante, qué fácil es abrir la boca y hablar. Sí, espera. Comandante. Sí, ya entendí. Qué fácil es abrir la boca y hablar. Comandante. Ya entendí, espera un ratito. Mira, Pancho, no le tomes de tonto al público de Olimpia, ni le vayas a subestimar. Una cosa es la exhortación, otra cosa cómo viene uno y cómo viene el otro. El público de Olimpia es un público pensante, igual que todo hincha. Mira a elegir al público de Olimpia. Plantel corto, Fluminense le espera, $3 millones le esperan. ¿Es verdad o mentira? $3 millones si le deja fuera a Fluminense. Cerro hoy está mejor. Yo no digo que Cerro vaya a ganar, pero entre la apuesta en lo que tiene, con un plantel corto y el otro sobrado, yo creo que el público de Olimpia es consciente. El público de Olimpia sabe de la situación económica, sabe que Olimpia no tiene más que esto, porque no puede incorporar nada. Entonces, ¿qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir si el otro está sobrado? Yo no digo que Olimpia no le vaya a ganar, porque eso le dije a Víctor, que el mamita ahí en la mesa, que antes se decía el campeonato aparte, que ahora no se dice más. Antes se decía el que peor está el que gana, pero cuando se decía el peor, no hacía alusión al plantel, era la tabla. Sí, el que llegaba en ese momento. Hoy Olimpia está muy ajustado de plantel. La variante que Cerro tiene son superiores. Y digo más, Pancho, no vaya a calentar la cabeza. Si Cerro llegase a perder, cuidado, porque va a perder ante un Olimpia que no tiene más. Y si Olimpia le pone un mix más alternativo, diga, sorry, cae todo lo de Cerro. ¿Cómo el tema? Porque ese es el clásico. Así nomás. Hay que ver que con el público a favor de Cerro, 40.000 personas, Víctor. Sí. Y restarle 1.300, ¿cuánto? 40.000 menos 1.300. Y 38.700 personas. ¿Restaste bien? Sí. El público de Cerro en la cancha. La obligación la tiene Cerro. Por donde le mires. Tiene que justificar el buen momento. Tiene que justificarse más de cerca de 40.000 personas, que la tabla no miente. Y tiene que entender que Olimpia no viene herido con la derrota y con un mix.
Porque Olimpia no va a poner titular. No creo. ¿Y vos qué crees? ¿Vamos a poner titular? Yo creo que va a poner algunos titulares. Un equipo Pero mezclado. Salazar juega y juega Salazar, Torres, probablemente Saúl Para mí Salcedo. 3 cambios de suplentes. ¿Qué quiere decir eso? Y la mayoría van a ser titulares. ¿Cuánto tenés para perder? No, 3 ¿Cuánto tenés para perder? Juega Zárate, juega Yo creo que juega Zárate con Saúl Salcedo en el fondo. ¿Saúl Salcedo va a jugar? Yo creo que sí. Te digo lo que yo creo, los cambios. No, una cosa es lo que vos crees. ¿Qué dice la información referente a Olimpia? ¿Cuándo decís? 3 cambios. No, y todavía no, Pues ya sabes. pero todavía no practicó Hay que en estar cancha. bien, No, el sábado va a definir. Claro, El falta. sábado va a Recién terminar llegaron esta porque mañana, hay todavía no recuperación. practicó. Entonces no te apures, Pancho. Estamos hablando de nuestro pensamiento. ¿Pero nomás, qué nuestro querés? pensamiento. Espera, ¿qué querés? Pero si vos analizar. perdés con Cerro, el pretexto en la configuración y en el respeto al jugador que le va a brindar Alcácer es porque Fluminense es el rival. Sí, pero perder con Cerro que Está sería bien, perder pero- chance de ser campeón ya Sí, prácticamente. pero en la historia, en esto de Cerro, si va a apuntar Fluminense para remontar, hay demasiadas razones. Entonces jugate, porque si vos que Pero se puede quedar sin el pan y sin la torta. pero ¿no? eso Se ya es dice. consecuencia del propio fútbol, vos no podés decir, se le va a ganar a Cerro, y todo, se le ganó el clásico aparte, Cerro, se le ganó a Cerro, se le ganó a Cerro. La mira está allá, Fluminense. Por lo que representa, digo, fase de grupo de la Copa. Es mi opinión. Yo no creo, estamos hablando del equipo que va a poner Olimpia. Yo creo que va a poner 12 titulares nomás. Y todo apunta a Fluminense. Sí. Y el ejemplo casi está el equipo. al ejemplo que da Víctor sin el pan y sin la torta, en realidad hay media torta que ya tiene y que me parece que es una torta bastante apetecible. ¿Cuál igual, es? La sudamericana. Esa es una... pero no, pero no, pero sigue siendo un medio plato bastante interesante. Voy a decir una cosa, para lo poco que tenés, pero ¿por qué no le contratar que está teniendo deudas y que con ese sobra la posibilidad de ir a la Sudamericana? El 2-0 es un resultado mentiroso, niño. No, no, yo la no digo que no diferencia. se pueda, yo no digo que no se pueda. Perfecto, Pero si está en la está en la Sudamericana, eso, pero acordate que para esta Sudamericana, como la anterior, hay una fase de grupos que es mucho más difícil porque clasifica uno clasifica a octavos. No, aparte la Libertadores, la pero Libertadores. no te Claro, quedas Santiago sin Olimpia no Ahí puede no pasa pasar a la comparación. Fluminense, niño. ¿Por qué no Yo puede no dije pasar que la no otra puede semana? pasar. Digo, En no, algún ya momento está dije que poniendo no ya puede pasar. Yo para dije nomás. decir de la Sudamericana que sí que Yo me queda. tomé lo dijo Víctor que el se queda equipo sin que el puede pan y sin llegar la a torta. Y en poner- realidad no se queda sin el pan y sin la torta, sino hay un pedazo de torta que le va a quedar Pero es todavía. el plato consuelo, el que Pero se queda, acuerda del queda, día pasado ya sobre la logró torta pasar y por lo menos a la Sudamericana. come eso. ¿no? Mira De pasar los no puede nombres pasar, que claro, va a sí. tener a disposición para el Superclásico. La defensa ya está. Olveira. Sí. Por derecha va Otálvaro. No, Salazar. No, Salazar. Porque Otálvaro va a jugar en Copa. Ahí va a entrar Zárate. en reemplazo de Antolín. Aunque son 2 partidos importantes lo que vienen. Y después hay un parate para Olimpia. De Copa. O sea, va a dejar de jugar. Parate, digo, va a tener semana completa. Va a dejar de jugar. Miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Digo, en la piel del jugador, es decir, me mato en estos 2 partidos. No, para Alcaraz no creo que sea algo. Alcaraz No, Ya no llega. no creo. Zárate. Salcedo, Zárate para mí. Salcedo, Zárate. Torres. Ahí está. Por derecha, Silva. Mira cómo se pone. Por Silva no derecha. aguanta, espera un ratito. Silva no va a aguantar. ¿Cuánto tenés para perder? Yo en esta coincido con Pancho. Silva Yo va a creo que jugar. va a jugar Silva. Y Yo no va a creo. jugar el miércoles. Va a jugar también. Los 2 partidos va a Yo jugar. creo que no va a jugar este partido. Los 2 partidos va a jugar Yo Silva. creo que sí va a jugar. Si estábamos hablando del rendimiento de Silva, que no lo ahí es donde óptimo. yo tengo una duda. Físicamente si- no va a aguantar los Por 2 eso, partidos. o sea. Puede jugar 30 minutos y 30. Eso no voy a discutir, Víctor, porque voy a perder. 60. Yo voy a ser tonto. Yo le podría ser. estoy hablando de un Silva de otra manera. Claro. No un Silva medias. Al 100 Claro. Que no le va a sea, servir. 90 minutos No, 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 eso hoy no le va a no. servir porque ya tenés un cambio cantado con Sí, Silva. sí. Con Silva va a tener un cambio cantado. ¿Le guste o no le gusta Cáceres o no le gusta Pancho? Silva no completa. Trae un café a mí, si se puede. Si es Denis Caniza, él no vaya. Avísame en qué momento dirige Denis Caniza el programa. Gracias, ¿Ok? gracias. Shh. ¿Dónde nos quedamos, niño? El que yo Que no está tengo al mis 100. dudas y mis Por lo reservas. menos me decía si quería un café de Rodrigo. No, ahora ya. Ahora te trago, ¿no? Sí, a mí Porque no, esto ya. nomás es Ya. un café. Denis, ya. No me dejaron joder la bola.
Sí, muy bien. No, a mí no me venga con justificativo. Estaba escuchando a veces planean todo. Hace un mercadito. ¿Y la media cancha? ¿Los volantes centrales? Y ahí yo tengo mi duda. Saldría Gómez y podría entrar Quintana, por ejemplo. Quintana Richard Ortiz. Quintana, Richard. Ahí tengo mi duda con Richard. O podría ser... Ah, vos tenés duda en alguno y lo que te decimos... Yo creo que Richard en los dos Quintana. partidos. Yo creo que Richard juega. Y... Quintana juega. Sí, Richard con Quintana sería. Según nuestro pensamiento. Después vamos a ver qué pasa. Y por izquierda... Joven es Fernando Cardoso. Vos lo que tenés que analizar, Pancho, no te queda una clase periodística. De acuerdo al desarrollo y cantidad de tiempo. Es fácil la deducción. Vos tenés que ver cómo está el trámite para si le deja o no le deja. O si no va a estar desgastado el pedo. ¿Compartí? Y sí, porque... Vos podés administrar el fútbol de acuerdo. Podés poner un equipo, ¿sabes qué recambio va a hacer? Entonces mirá esos 3 cambios partido con Fluminense. Lectura comprensiva. Si yo lo tengo a Richard Ortiz y veo que las cosas no salen, vení por Richard. ¿Sabes qué? Vámonos, Martillo. Bueno, al pedo. Al pedo te va a desgastar acá. Lectura comprensiva. Hablamos de las figuras capitales. Claro, sí, claro. No de lo que está. Por ejemplo, Richard, Alejandro Silva, si juega Derly González. Si juega Derly González, Derly. Espera un ratito, estás corriendo, el marcador está adverso, por no decir cantidad. ¿Qué me verdad, Denis? Sí, así. ¿Qué más va a correr? Claro. Te va a desgastar el pedo. Porque la clasificación y el futuro de Olimpia está el miércoles. No es lo mismo, y estoy de acuerdo con Víctor, los $900,000 de una sudamericana. Aunque no voy a entrar a hablar siempre la Libertadores es la niña mimada. Es lo más deseable, lo más apetecible es la Libertadores. Pero entre 900,000 de fase de grupo, clasifica uno solo, ¿verdad? El primero, solo el primero. ¿Y el segundo? Y el segundo lleva $120,000 de y vos compensación. tenés $3 millones que te esperan la Libertadores. No vaya a ser lírico. Espera un ratito, van a reunirnos, capé. No seamos no lírico. Contra Fluminense que están enteritos. A mí no me venga medio. No me venga con eso. Porque contra Fluminense enterito. No, vos no podés tener nada de duda con la configuración del equipo. Y a dar pelea. Y después el estadio se viene abajo. 1-0. Le pega Cardoso gol. 1-0 gana Olimpia primer tiempo. Con su bailecito ahí. Eso, el segundo va a ser locura, pero con plantel bien. Y tener que tener respuesta. Entonces es muy complejo este combo. Ahora, Pancho ya sabe, hoy para tipo. ¿Y qué pasa si yo no coincido con Pancho con el tema de la gente. Aunque pierda Olimpia este partido contra Cerro, se va a llenar el estadio contra Fluminense. Sí, porque es la última carta. Y porque como dice Arturo, el hincha olimpista sabe ese equipo. El hincha del Olimpia comprende lo que pasa en Olimpia. Y vos le estás subestimando al hincha de Olimpia. No, para nada. Yo hablo de momentos nomás y... Ya te iba a poner sobre ejemplo todo el público paraguayo. Vos sabías que cuando se perdió contra Atlético Mineiro era el que se perdió y se gana contra el Inter. Olimpia pierde con el Inter acá. Y gana 3-2 y después va a la penal y gana en la Copa. Olimpia perdió con el Inter acá. Sí. Olimpia perdió con Sacaestano acá en una final. Fui y remontó 2-1. Lo que no puede hacer con Colo Colo, por ejemplo. Que empató 0-0 y perdió 3-0. Pero había más disponibilidad de jugadores. Y Olimpia no tiene mucho hoy. Tiene jugadores que están apareciendo por primera vez en escena en primera. Zárate. ¿Qué le va a pedir a Zárate? ¿Sabe qué Zárate? Dale el tiempo. Marco Gómez ya comienza a ser una realidad. Pero dale tiempo, Pancho. No tiene más. No tiene más. ¿Vos crees que Mateo Gamarra, cuando le marca a Luis Enrique, no va a saber quién es el que está enfrente? Aunque se entregue la vida, puede haber diferencia. No estoy jugando anticipadamente, pero es así, o miento. ¿Es verdad? Sí, así va a ser. Sí, puede poner el máximo empeño, pero hay calidades distintas. Y Olimpia tiene que rezar para que no juegue Luis Enrique. Y el Fabio que cometió el blooper es uno de los mejores arqueros del fútbol brasileño. Figura recordman, como Ordeni Caniza, entre los 4 jugadores del mundo con más participación. Integró la selección brasileña, tiene esos monstruos que son arqueros. Sí. Copa América, Copa Confederación, 18 años, repito, en Cruzeiro,
manifestantes en la calle, porque no continuó por una cuestión económica. Y se lo puede jugar es un blooper. Sacó 2 de la gran puta. Hay uno que le pega un cachetazo, que pasea vóley, y otro que saca con la pierna. Entonces, no vayan a creer que este fallo del blooper es que va a venir y se va a cagar todo acá. Entre los 4 jugadores del mundo con mayor participación activa, 18 temporadas en Cruzeiro, ídolo, integrante de las selecciones juveniles de Brasil, en Egipto campeón mundial, un recorrido de la gran... No crean que es blooper el que pasó aquí, se venía a cagar acá. En el segundo tiempo sacó Ormiento, esa que saca con la pierna, y ese cachetazo que le da, es por reflejo. ¿O no es cierto? Sí. Y la de Saúl, el cabezazo. No, el cabezazo abajo. y abajo. Difícil. Entonces que no se crea que va a cometer doble blooper. De la gran puta, ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. La Paraguaya Inmobiliaria ICA presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines Aterada con empedrados, servicios básicos en porte y posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y heladores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. El otoño llega cargado de ofertas a Electroman. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. A tarde do Rufo, o time lutou, né? O Olímpia é time de tradição, tricampeão da Libertadores. Mais passo. Muita humildade, sem soberba nenhuma, porque lá no Paraguai vai ser muito difícil. Mas a gente tem condição. Mais paso. Felipe Melo, allí al final del partido. Respetando Olimpia. Así mismo, todo lo que significa el tricampeonato. Ah, sí, tranquilo nomás Carlos Real, tranquilo nomás Carlitos Real. ¿Qué dice? Nada, no te voy a mostrar. Escucha esto. No, es Sudamericana, pero niño, dejate nada de joderse. Copa Libertadores, poco sabe bien. Bueno, que la gente participe, llámenme. Sí. No tiene que ser hincha de Olimpia y formal. 618-4700. No tiene que ser formal, ¿verdad? O si por A o B motivo, que a veces sucede a esta altura del año, ya no tienen saldo para la llamada, pero tienen un wifi ahí del vecino, 0982-666611 para el WhatsAppero igualmente. Colaboramos con su economía. Habilitamos también el WhatsAppero. Ayer regalamos, ¿qué regalamos fútbol grande por el resultado? Sí, señor, tengo aquí. Porque yo no creo que hayan acertado. No, está difícil, voy a buscar. El premio, ¿verdad? Sí, justo a Eva Riendo me estaba preguntando también. Fíjate en esto. No acertaron el resultado. ¿Es recuperar? No es recuperar. ¿Están el resultado? ¿Sí? A recuperar. Sí. Fíjate en recuperar la Z. Yo no creo que hayan acertado. Ahora voy a entrar a mirar los resultados. No creo, porque ayer pues se puso en el Twitter, Pancho. ¿Uno siguió el Twitter de fútbol hablando? 3-1. ¿Cómo es el resultado favorable? Vamos a buscar algo. Es que hablamos del resultado. Y no sé si está ahí. Pues tenemos que cumplir con ese niño. Sí. Aquí hay uno, pero que dice 2-0 Fluminense, por ejemplo. No, tiene que ser resultado. Recuperar el multivitamínico para lograr lo que te proponga. Hay uno, Fluminense. Anotaste, mi niño, anotana, por favor. Ahora, anota aquí. ¿Ya tenés anotado? Y ese ganó, si es que así, si el único 2-0 ganó el kit. Hasta ahora. No, o sea que después nos digan a nosotros, yo también hice, contigo. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 canos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo con descuentos de hasta el 50%. Pasá por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en las redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, un producto de Laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos. Sin entrega inicial, TV Win Smart 43 pulgadas, Full HD, precio oferta, 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000 o ingresá a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Ya le mostré a Pancho y te hizo comentario que tiene todo el agoto. Presidente Zelensky, con su mujer. Sí. Cantando, vio. Pero la gran puta. Parece ser él. Sí, parece. Tremenda canción. No es Kenny Rogers, es Zelensky y su mujer, dice. Presidente de Ucrania, cantando. Pero de la gran puta. Después vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces, Pancho, ya tenemos todo, ya está todo, ya para el Pancho. Y para vos, niño, nadie llama, vio. Ahora habilitamos 684.700, pero con respeto, hincha Olimpia, por favor. 098-666611. Si dependen del clásico para... Voy leyendo algunos comentarios. Siendo realista, el Olimpia tiene un plantel reducido con jugadores faltos de experiencia, aunque los partidos se deben jugar y creo que no pasa la ronda. Como siempre, excelente el programa. Al olimpista no le interesa el clásico, Libertadores papá, la gloria no tiene precio. Juan Romero, Paso Yobay. Pancho, porque vos querés que el Leipio, el público de Olimpia sabe que las situaciones hoy no son compatibles, idénticas. Olimpia tiene un plantel mucho más, no va a justificar derrota, pero sabe lo que está enfrente y sabe que es Fluminense. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Que el público de Olimpia le enseñe a Pancho lo que él no cree. Hey, Pancho, si Olimpia llega a perder con Cerro, no va a ir el miércoles, porque es consciente el público de Olimpia, pensante. El público de Olimpia piensa. La puta, ¿cómo estamos? Va a ir, pero no va a llenar el estadio. ¿No te pasa cargo de Pancho? ¿Puedo leer otro comentario? Mientras, sí, para no agarrar esa responsabilidad. No me desagrada la Sudamericana, pero que clasifica a fase de grupos, y si toca un grupo difícil, quedamos terceros, pasamos a octavos directo a la Sudamericana. Ahí es otra cosa. Dice. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué te... No se entiende bien, Sí, 18 con 3800. Hola. Hola, Arturo. Baja el volumen del receptor, por favor. Sí, Arturo, ya está. Te escucho. Comandante, yo creo que tenía que entrar Walter. Desde Camacho. No, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de clásico y si tiene incidencia, clásico para el miércoles. Por ejemplo, si hay adversidad de clásico para Olimpia, si ese público va a dejar de ir el miércoles, ¿sí, Pancho? Sí. Eso es. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo estás, señor? Bien. Arturito, estabas diciendo que Olimpia no tiene... Plantel no. ¿Cómo? Plantel, hablamos de plantel, no de fútbol. Plantel. Arturo, se me hace que el domingo querés otra vez salir con tu frasecito de Olimpia no tiene No podemos tratarme así. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país o hacer tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Después, Gustavito, el tema de Cardona para la red monumental satelital. Hola.
Comandante, un gusto saludarle a la mesa. Gracias. ¿Vas a hablar todo el día de Olimpia nomás? Segundo. Cada viaje es un gran momento para descubrir algo nuevo, ampliar tus horizontes y conocer el All New Kia Sportage con pantalla panorámica curva, asistencia para evitar colisiones y modo terreno. All New Kia Sportage desde $414. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Señora Irombao, vente señora. Hola. Sí. Dedicado a Pancho. ¿Eh? Dedicado para Pancho. ¿Pancho qué? Maten que pase el domingo, el miércoles queda chico el estadio a nosotros. Claro que así va a ser. Yo no sé, Pancho, por qué le subestima al público de Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ese Pancho, ¿por qué es lo que tiene en su cabeza? No sé si Olimpia pierde el clásico, yo me voy al estadio, sí o sí. Sí, ya le dije, ya. Y vos sabés que es caprichosito. Pero va a estar lleno. Caprichosito ese era. Hola. Hola, comandante. Sí. A los dos partidos, Olimpia, papá. Le dijimos a Pancho y no entiende, este muchacho no entiende. Hacer y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Teruella representa frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conocer la gama de motos más completas, con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, represión de garantía y Max. Seguinos en redes como CF Moto Y, CF Moto Experience More Together. La Cooperativa de Profesionales de la Salud Comisipar convoca a sus socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el domingo 27 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal López en Asunción. Para más información ingresa a comisipar.coop.py o llámanos al 288 Comisipar, tu mejor opción. Hola. Arturo. Sí. Olimpia es lo más grande que Quédate ahí. ¿Cómo te llamas? Robert Rivarola, el nieto del caporal Rivarola, anteriormente intendente del Estadio Defensor del Chaco. Ah, muy bien, muy bien. El Pancho parece que no entiende cuando le hablo. No, Pancho. Sí. Pasaba para terminar el celular, tenemos para tu entrada y nos vamos el miércoles. Tirazo. Ya, ahí, ¿quién más ahí? A ellas que siempre priorizan el cuidado de la familia, que aportan mucho valor en el trabajo, que se esmeran en el estudio, dando lo mejor de ellas cada día. Por eso, en esta semana juntos saludamos a la mujer que junto a Recuperal AZ Mujer celebre la salud, la belleza y la energía para lograr lo que se proponga. Infórmate más en redes sociales @RecuperalPY y en recuperalvitaminas.com. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Está perdiendo como en el tenis, Pancho. 6-0 está perdiendo. Esto es irrefutable, como dice Marcelo Recanate. Más o menos el teléfono decía... Más menos 2% del teléfono es exacto. Espera un ratito, escuchar lo que dice Marcelo Recanate. Más menos 2% del teléfono es exacto. Metete en la cabeza, ¿quién está en línea? Perdiste Más menos 2% del teléfono es exacto. Marcelo. Gracias, Arturo. No, por favor, se entendió. Hola. Comandante, Pancho está ahí, comandante. El domingo un empate y el miércoles copamos el defensor, comandante. No se trata... Qué difíciles son ustedes. Oye, Macalito, verá, de delante de él le gustó. Hola. 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 Señor. Sí, Arturo. Sí. Pero le hace 5-0. No tiene nada que ver lo que estamos hablando. No. Se cambia tanto otra radio. Estamos hablando y pedimos respeto y es para el público de Olimpia. Acá no se habla de resultados. La propuesta dice Pancho que entre clásicos, si el clásico llegase a perder, el público no va a ir el miércoles, lo que dice. Y yo le digo que el público de Olimpia va a separar y es consciente de lo que es el partido clásico y lo que viene el miércoles. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Un ratito, Arturo, va a charlar. Arturo, Olimpia se tiene que dedicar a ganar este domingo y el miércoles tratar de buscar la clasificación. Si por ahí no se da la clasificación, tenemos la Sudamericana, que tenemos que pelear el campeonato de la Sudamericana y a traer buena plata. Bueno, muy bien. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos de historia que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel Mike Feel. Hola. Pancho, a estadio lleno el miércoles. ¿Escuchaste?
Veremos. No, es que no se puede, no se puede. Y de Cerro ya hablamos que el sábado va a venir el equipo. Vamos a poner la música de Cerro, no tenemos más de Cerro como información más que esto, que Patiño no juega, ¿verdad, niño? Así mismo, ya Eso. está. Y va a jugar William Riveros. Y juega William Riveros. Hola. Arturo, Sí. dale una puada de mi camisa para que analice la defensa de Olimpia ayer. Él fue marcador de punta por izquierda. Iván Torres, siendo zurdo, ¿cómo te van a enganchar dos veces un 10, un zurdo para su zurda por la punta derecha? Dale a Denis Camisa que analice eso. Analizamos entonces lo que te pide. Hay que entender que Torres no está en un gran nivel. Eso acá en la mesa coincidimos. No viene haciendo grandes partidos con Olimpia y justo le tocó un crack como Luis Enrique. O sea, imposible. Pero en la segunda que él queda mal parado, él se resbala. No es por defender a Iván Torres, pero justo se patina y ahí queda como que lo desparramó. Hola. Luis Enrique. Hola, sí. Sí. Hola. Sí. Bueno, un saludo a la mesa en primer lugar. Comandante, en primer lugar, había lo de Pancho. En segundo, San Caetano, convengamos que San Caetano en ese momento, ¿quién era? Nadie. Y el récord mantiene que ambos usos bebé aparte, por favor. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿No le podría llamar a periodista colombiano, Arturo, por favor? No, si ese quería la goleada. No se dio la goleada. Como dice ayer Fabián, le estaba esperando la goleada para llamarnos nosotros. Hola. El domingo canasta llena para todo el Olimpia. No. Ese tiene que ser otra radio. Andate a otra radio y después volver, Luis. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Cambie ya. Ya está acomodando Pancho sus palabras. No va a estar lindo si ya pierde. perdiste 6-0. Pancho Henao. Pancho Henao. ¿Cómo? Pancho Henao. Después el goleable. Acomoda todo. Hola. Hola, comandante. Lleno el miércoles. Pero Pancho no le entra en la cabeza. No hay peor cosa que caprichosito. A la tarde se viene la tormenta. Los que van a ir al partido hoy a cuidarse. Y los que están por la calle también todos, ¿verdad? Hasta va a hacer frío, o sea, va a refrescar en la viento sur. Marca y ahora justo con meteorología a ver si... Hola. Horario. La primera tormenta que venga en este año 2022, quiero que se calle sobre vos y que te lleve, que te tire por ahí. Malvada. Tira sobre, será. Hola. Hola, Arturo. Sí. El miércoles no me voy a la cancha, pero Olimpia pierde 3-0. No. Hola, esa es otra cosa de tu vida. Ese ya condicionó todo, ya sabe, todo se manda que el mago. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué te pasa si la mayoría de los hinchas piensa que que Julio César va a poner un equipo alternativo? Igual se va a ir el viejo de la cancha. Y sí, el único no cree es Pancho y ya cambia. ¿Cómo le llamaste vos, Pancho? Pancho Henao. ¿Qué es eso? Y Henao es el goleador colombiano, que primero era el goleador, pero no tan goleador, pero después va a aparecer un equipo de cada 20 años que le va a golear. Entonces es goleador del equipo. El colombiano, Sí, ahora no se acomodando. Hola. Sí. Pancho siempre cubre el cerro. De bobo. Hola. Comandante. Sí. Olimpia juega solo el clásico el domingo. Pasión Olimpia se tiene que llamar de hablan, Hablan por el Cerro. Va a jugar William Riveros Y después el único cambio. El único cambio, después todo igual. Jan, Espínola, Riveros, Duarte, Alan Rodríguez, Enzo Jiménez, Lucena Carrascal, Aquino, Morales y Moreno Martí. Hizo un cambio táctico durante la práctica, lo movió a Morales por la derecha, pero eso es para durante el partido alguna movida, lo puso a Morales por derecha y lo incluyó al Alfio Viejo jugando con doble 9. Y un anuncio importante para el hincha de Cerro, se habilitaron más entradas para la venta. Se habilitaron más entradas, ya con otro precio el día de hoy, pero hay más entradas. Carolina, ¿cómo te va? Sí, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Carolina López de Meteorología. ¿A qué hora va a llover, Carolina? Y la verdad que ahora mismo estamos ya con núcleos ya cercanos nuestros, inclusive parte de Villeta, algunos puntos de lo que es el departamento central. Ya estamos con algunas actividades eléctricas, vientos intensos, al menos en estos momentos, y lluvia también, ¿verdad? En algunos puntos, ¿verdad? No descartamos de que ya en cuestión de lo que va a esta siesta ya tengamos aquí en zona de Asunción cualquier
eventos, al menos ráfagas de viento fuerte, también actividades eléctricas, ¿verdad? Muy hacia lo que es Gran Asunción todavía, ¿verdad? Pero ya en cuestión de lo que va de estos minutos, inclusive media hora, una hora, podríamos ya tener actividades eléctricas y eventualmente estar inmerso en un núcleo de evento severo, ¿verdad? ¿Y va a bajar la temperatura? Sí, eso se veía ya a partir de lo que es la tardecita, noche, que ya podríamos tener al menos temperaturas un poquito más agradables, ¿verdad? Ya con el ingreso de un sistema de tormentas que ya se está dando inclusive hacia lo que es el sur del país, ¿verdad? Acá en La Paloma. Que generalmente se está dando en forma muy dispersa aquí en zona central, sería al menos ya un poquito ya la manifestación del sistema de tormenta importante que está entrando hacia el sur, pero ya vientos moderados un poquito del sur ya estaríamos teniendo en horas de la noche y más inclusive en horas de la madrugada. La Paloma del Espíritu Santo llueve y fuerte viento, dice. Sí, así mismo, varios puntos, inclusive hay un aviso meteorológico, parte de lo que es también noreste nuestro, inclusive parte este, ya está inclusive con lluvias y tormentas y puntos bastante severos, es decir que las lluvias al menos van a persistir gran parte de lo que es la región oriental, otros en forma un poco más dispersa debido al calentamiento y la alta inestabilidad luego que estamos teniendo en todo el punto del país, ¿verdad? Pero el sistema de tormentas, propiamente dicho, y ya como un sistema de frente frío, vamos a decirle, ya que en los demás días vamos a ir teniendo al menos viento sur y un ambiente fresco en horas de la mañana. Las lluvias al menos se estarían todavía propagando, inclusive intensificando para lo que es el día de mañana, aquí en zona capital, como así también noreste de lo que es la región oriental, y parte de lo que es también bajo Chaco, ¿verdad? Por ello que hay ya se emitió el día de ayer un aviso pertinente con respecto a eso, pero en cuanto a mejoramiento de lluvias estaríamos teniendo a partir del sábado, pero ya las mínimas estarían siendo inclusive 19, 20 grados y máximas que no van a sobrepasar los 30 grados. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina López, meteorología. Siga, Johnny, vas a sacar Nino Bravo. Ponemos, Gustavito. Justo termina. Bueno, listo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepillar el 751 Casi Copecheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Hola. Olimpia, no te lo que hiciste, carajo. ¿Por qué, pio carajo, en ese término? De grosero también. Hola. Hola, comandante. Sí. Dos cositas, comandante. Que Pancho, cada vez que hable de cerro, no se ríe porque se nota demasiado. Y que se saque la camiseta. Y no quiero Olimpia, malo. Tiene que... La tirar a la izquierda de Olimpia, malo, dice. Hola. Hola. Historia de vampiro, Arturo. ¿Eh? Historia del vampiro, creo que pidió. Eso entendí. No sé. Pero en momento no he de contar. Después la lluvia viene la tormenta. Hola. El miércoles el partido, comandante. El miércoles, a cancha llena. ¿Cómo le llamaste, a Pancho? Pancho Nao. El colega colombiano. Por el colega Nao. Hola. Aunque pierda el domingo, Arturo, el miércoles lleno, repleto. ¿Qué más querés? Pasamos, ya está. Ya. El cura Pancho Nao. Ahora, el cura, porque tenía el otro día, ya sabía todo, pero nos puede contar hasta que se nos caiga la transferencia. El equipo que le quería cargar. Pues estamos quinta fecha, le nos puede contar 15 fechas más. El delantero que gusta un grande. Sí, hola. Cierto es lo que dice Pancho. Bueno, listo. ¿Qué es lo que dice? O pagan la banda de dulce de leche. Hola. 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 Ya está, ya. Terminó todo. Opa, ¿quieres decir una palabra sobre el hecho? Santo Tomás. Per para creer. Se le está descalificando y subestimando la audiencia. No. Hola. Comandante. Sí. Legalmente no es por salir a favor de Pancho, pero todo eso que llamó y dijeron que se va a llenar, legalmente con el 50% vamos a ir.
Pancho cuando dice que no se va y la gente dice que no se va a llenar nomás. ¿Y por qué me nota no tomadito la mano con Pancho? Entendió. Vení acá, entendió. Vamos a pasar al frente. Andate tomadito la mano. Agárrense de la mano con Pancho y desen besito acá a la vuelta. Hola. Arturo. Si haces besitos y la libertad, el amor, el matrimonio igualitario, puede participar. Hola. Perecollo número. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Si Olimpia pierde el domingo, el miércoles, ¿esta vez se va a operar? ¡La puta! Hola. Arturo, estoy totalmente de acuerdo con Pancho. Y hablando de Pancho, 6 se van a llevar el domingo. ¿Viste? Que joda, ya terminó todo. ¡Mierda! Joda. La vida es una mierda y luego te mueres. Hola. Hola, comandante. Sí. Íbamos a llenar igual, aunque perdamos el domingo, igual vamos a llenar el miércoles el estadio. Hola. Arturo, para Denis Caniza, Denis. Hola. ¿Qué es lo que pasa con los muchachos en Olimpia que supuestamente pues, hacen buena pretemporada? ¿Y cómo que un partido así vamos a jugar? Richard Ortiz se pasaba trotando todo el partido, ¿será? Y no sabemos. Hola. Arturito, se llena el estadio igual, se llena. Y es lo que le dije a Pancho, vamos a terminar ya porque hay Pocuma. Hola, muy largo ya. Hola. De Ovalema con... Eso, Hola, hola. Arturo. Hola, Arturo. Sí. Arturo, es un partido más el próximo contra Cerro Porteño, pero clasificarnos para la Copa Libertadores, eso es un partidazo. Mi opinión personal de San Ignacio. Muy bien, señor. Desacatado. Hola. 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 Arturo. Sí. Hace muchos olimpistas están llamando y diciendo que Olimpia va a perder este domingo. Antes de tiempo ya abren el paraguas. No hay ningún olimpista que quiera perder el domingo. No, pero nadie habla de perder. Aunque dice, hipotético caso. No, hola. Arturo. Totalmente de acuerdo con Pancho. ¿En qué? Totalmente de acuerdo. Él es el gurú. Listo. Esa ya es ironía pura. Hola. Estadio lleno el miércoles, Arturo. Y es lo que le... Bueno, terminó ya, niño, ¿verdad? ¿Cómo le llamaste a Pancho? Ahora es el cura Pancho Henao López. Hola. Olimpia después de no sé cuántos partidos invictos perdió y piensan que es el fin del mundo. Nada que ver, Olimpia es mucho más grande que todo esto. Se llena el estadio, carajo. Muy bien, cerramos. El tema ese ya Caso cerrado. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco Fortín más Frutica en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Señor, ayer nuevamente un anticipo previo allí en la visión de relator. ¿Por qué me decís? El error en el fondo, en zona defensiva allí entre Fabio y Felipe Melo. ¿Por qué me decís? En el relato suyo. Sí, no sé si se percató de ese detalle. ¿Qué es lo que yo dije? El audio, de que ya se venía el error. Se había percatado del error allí. ¿Cierto, veo? Sí, señor.
¿Qué tenés, Gustavito? Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? 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 ¡Epa, se complicó, lo dije! ¡El palo al arco! ¿Cómo eso es, niño? Pues es que yo no me percaté, ahora estoy escuchando. Visión de relator, señor. Visión de relator. ¿Cómo yo sabía que Fabio se iba a complicar? Está 30 segundos más adelantado a la jugada. ¿Por qué vio eso de niño? Le pasó lo mismo el otro día en el gol de... Pero ese fue gol a favor, cuando se iba a venir el gol de Cerro. Ponemos otra vez. Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? ¡Epa, se complicó, lo dije! ¡El palo al arco! ¿Qué? Vos, Pancho, no decís nada. Años de fútbol, Arturo. Años de fútbol. Usted tiene años de fútbol. No puedo ser que diga que yo no me percaté. ¿Tú pasabas eso en la cancha de esa una visión que oye, este jugador me va a atacar, me va a venir? No, ya o si no, cuando sale la contra de Sigpa. Señor, no, en serio digo. Ponemos otra vez. Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? ¡Epa, se complicó, lo dije! ¡El palo al arco! Perfil bajo. Perfil bajo, Arturo, ya te va. Listo. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Lo que dice acá es, si esto no es el autobombo, el autobombo, ¿dónde está? Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? Se puede complicar la vida, Fabio, ¿no? ¡Epa, se complicó, lo dije! ¡El palo al arco! ¿Y el autobombo? ¡Qué bárbaro! Bueno, listo. Llega personal del nuevo Samsung Galaxy S22 Series que te desafía a romper las reglas de lo épico. Reservalo en tienda.personal.com.py y llévate de regalo unos Galaxy Buds Pro, un cover de silicona y 2 entradas campo fit para ambos días del Asunciónico. Con personal y el Galaxy S22 Series rompe las reglas de lo épico. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizar. ¿Sabías que en Omancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Cero Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puedes ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. En Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropares S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropares S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Jubilate desde los 55 años. Por tu afiliación obtenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria.
En Paraguay, Pirelli es el centro del emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral, todos los viernes, tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Doctor Miguel Figueredo, ¿cómo te va, doctor? Muy buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte a vos y a todo el equipo. ¿Te presentás oficialmente candidato a la APF? Sí, me voy a presentar. ¿Oficial? Oficial, sí. ¿Y quién te va a propiciar tu candidatura? Y me imagino que arrancaríamos con Sudamérica, no tengo que meterle a Carlito. No, pero eso te estoy preguntando. En el caso de ¿y Harrison, dónde estando? en el caso de Harrison fue Zapac Cerro. Porque vos de hecho ya tenés, pues, no vayan a perder la paciencia conmigo, doctor. Vos ya sabés que Sudamérica ya tenés. ¿Qué haces vos? Que otro club propicié tu candidatura. Si vos ya eso ya tenés, te voy a poner un ejemplo, y perdón por ignorar lo anterior. Si es una cuestión reglamentaria que un club presente, porque es nacional. Me acuerdo que Juan José Zapac presentó fue público cuando lanzó a Harrison, por ejemplo. Sí, solo reglamentario. No, pero Soco ya tenés, doctor. ¿Y qué tiene? Solo me puede presentar, sin problema. Ya sé, pero a vos no te... Una consulta nomás, doctor. ¿Y qué pasa si es otro club? ¿Qué pasa si es otro club? ¿Favorece o no favorece? No pasa nada. Ah, bueno. Está bien. Me puede presentar tranquilamente Sudamérica. Está muy bien. Yo, como es vos asegurado, se habría otro que presenta eso nomás, doctor. No, pero ya está. Ya está. ¿Y cuánto ya tenés que te dieron su palabra? Y no quiero comprometerlo a los clubes, pero hablé con 10 clubes más o menos, los cuales 8 me dijeron que no habría ningún problema. Primera división, de 10, 8 ya está. No querría decir que ya está, pero en teoría me dijeron que apoyarían. Falta mucho, pues, Arturo, hay demasiadas cosas que pueden pasar todavía aquí a 11 meses, un año prácticamente. Entonces, hoy por hoy, por lo que se venía y que iba a ser en 60 días, se aceleraron todas las cosas, habría que hablar ya con los clubes, otros me llamaban, se creó una especie de confusión, digamos, que obligaba a que rápido se reaccione y se vea el proyecto, lo que se debía hacer, armar el equipo. Entonces recibí muchas llamadas porque yo estaba en la asamblea el día que nos sorprendió Robert con la noticia, y bueno, ahí tenía a todos los clubes prácticamente dentro de la asamblea, y inmediatamente se me acercaron a hablar, y yo también estaba sorprendido. Entonces le dije que nos ven, que me quería tomar un tiempo para pensar, analizar, y finalmente les hablé y que si había un equipo y formábamos un equipo bueno y podíamos trabajar unidos y sin peleas y priorizando lo que es el verdadero termómetro de lo que es la APF, que es la selección paraguaya de fútbol, y todos los clubes vamos a colaborar y vamos a trabajar en un proyecto que finalmente nos va a beneficiar a todos, que yo estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad, el desafío, la exposición y a todo lo que esto involucra, ¿verdad? Porque es un desafío demasiado grande, y que si había equipo y unidad íbamos a llevar adelante. Y bueno, y ahí empezaron a llamarme dando el apoyo, que si Robert no seguía, yo contaba con ellos, y bueno, se fue armando de a poquito eso, y hoy mejor todavía porque vamos a tener aún más tiempo para poder prepararnos. Claro, lo que hablaste son 8 de 12. Estamos hablando de 8 de primera división, de 12 clubes de primera. Hablaste con 8 dirigentes, 8 presidentes de clubes. En realidad con 10. Con 10 casos. 10 de 12. 10 de 12. No. Hablé con 10, 8 me aseguraron. 8 te dijeron sí. Así es. Y no vayas a decir nombre, ¿verdad? No voy a decir nombre. Entonces de 12.
Hablé con 10. ¿Y por qué no hablaste con 2 más? Por cuestión de tiempo. Y porque sabíamos que ahora Robert estaba haciendo de a poquito, no estaba queriendo. Bueno, se entiende. Hay clubes que están en campaña, están compartidos general, mostrarle al presidente durante un día de partido importante no es conveniente. O sea, lo que no son Guaraní Seguro, Juan Alberto Acosta, y el otro es Libertad Cerro. No te puedo decir, Arturo. 8 de 10 habló, y de 2 no va a hablar luego, porque Guaraní con Alberto Acosta. Es verdad que se fue el vicepresidente en la dirigencia Guaraní Velázquez, y se reunió y apoya Velázquez, que de hecho a Acosta porque es aurinegro. ¿Qué impresión te causa? No tengo idea, Arturo, no quiero opinar sobre algo que no tengo conocimiento. Estuvo ahí que va a apoyar la candidatura del vicepresidente como aurinegro. Y es legítimo, sí, es que así es legítimo también, Arturo, ¿por qué no? Y Totti es un gran dirigente, un dirigente que puede y tiene que tener sus aspiraciones también, y es legítimo. ¿Y la intermedia y la otra categoría cuándo va a hablar, doctor? Y a poquito, ahora que hay mucho tiempo, a poquito vamos a empezar a hablar con ellos. De hecho, recibí algunos llamados de amigos, también expresando apoyo. Y bueno, basándome en esos amigos, vamos a empezar a hablar con todos los dirigentes y la visión que tiene y qué más se puede hacer. Empieza recién, Arturo, tenemos casi un año para preparar. Bueno, ¿y por qué? Con eso cerramos por ahora. ¿Por qué vos, Miguel Figueredo, que es el presidente de la APF? Porque es un desafío que motiva, es algo que empezó Robert con muy buena administración, que hizo todo lo posible. Lastimosamente no se llegó al objetivo futbolístico, deportivo, que finalmente es lo que marca. Y yo creo que podría. Tengo muy buena relación con todos los jugadores en la selección. Creo que podemos llegar a ese objetivo, completar el proyecto, y tengo fuerzas como para hacerlo. Muy bien, seguiremos charlando. Esto es un anticipo de tus expresiones. Chao, doctor, gracias. Gracias, abrazo. Adiós. A Miguel Figueroa, candidato a la presidencia de la APF. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Gran feria de muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con beneficios únicos al contado o en cuotas. Acércate a Boyena, esquina Músicos del Checo. De 7:30 a 18 horas, también podés comprar online las 24 horas. En tupi.com.py, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Señor, tenemos entradas para el partido Nacional Guaireña, gentileza de Amstel, cerveza Amstel. Entrada gentileza para ingresar al sector de preferencias. Nacional Guaireña, 618-4700. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. 618-4700, me va a indicar Gustavito cuando estén los oyentes, un aficionado de Nacional, hincha del fútbol, que quiera ir hoy para el partido Copa Sudamericana. Nacional Guaireña en el Defensores,
gentileza de Amstel las entradas. Está el oyente, hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? Esteban Benítez. Esteban, últimos 3, Esteban. 077. 077, correcto. Ya te ganaste una entrada, Luis. Volvió Shell a Villaliza con la nueva estación ubicada en Avenida Defensores del Chaco, esquina Upacaraí. Pasa a llenar el tanque con su combustible más avanzado como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Hace 40 años, Casa Cruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Cruter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, en línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. 618, 4700, más entradas para el juego de Nacional Guaireña hoy. Hola. Jorge Cañete. Últimos 3, Jorge. 595. 595, correcto señor, te llevas la entrada. Personal, aumenta la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenían 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes? Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Con CNT, decirle chau a tus deudas. 2.300 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.400 millones en el mayor pozo y salen sí o sí. Millones en efectivo y 2 Renault Kwid 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Gentileza de cerveza Amstel, más entradas para el juego de hoy de Copa Sudamericana. Hola. Hola. Sí señor, su nombre. Álvarez. Repetime por favor. Ever Álvarez. Últimos 3, Ever. 234. Correcto señor, te ganaste la entrada para el sector de preferencias. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAG, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, el Areltú, Camilo Lucas San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeños es justo lo que necesitas. La última entrada, gentileza Amstel. Hola. Hola, sí. ¿Su nombre? Ángel Gamarra. Últimos 3, Ángel. 839. Correcto, y allí se fueron las 4 entradas. En segundos vamos a reiterar los ganadores, Luis. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza. Hace 80 años en el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardín de Saterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. El otoño llega cargado de ofertas a Electroman. Con la compra de tu somier de colchones Paraná, te llevas regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982-60-2020. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Los ganadores a partir de ahora por la recepción aquí de Telefuturo de Monumental, Andrés Esquina O'Higgins, edificio Telefuturo, Villamorra, Ever Álvarez, Jorge Cañete, Esteban Benítez, Ángel Gamarra, los ganadores de las entradas para el juego Nacional Guaireño.
Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebollala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada, el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo con descuentos hasta el 50%. Pasa por uno de los locales y aprovechar las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. 19-15 niño partido hoy. Así mismo, 19-15. Vamos a hacer rápido porcentaje ahora. Hacemos rapidito porcentaje de Gustavito. Vamos contigo, Luis. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este de los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Niño, ¿quién es local? El local es Nacional. Nacional Guaireña. 60-40. Le gana Nacional, chico. 50-50. Empate, Dani Caniza. 60-40. Gana Nacional. Sí. Y vos... 40-60. Guaireña. Al revés. ¿Cómo? No, al revés. No, al revés. Vos pusiste al revés. ¿Vos quién dijiste? Nacional. Y él te puede decir, vos estás poniendo al revés. Sí, también. Porque va a ganar va a ser Nacional. ¿Y vos? Guaireña. ¿Y vos? Nacional. ¿Y vos? Guaireña. 2-0. Mil Empeño, venta, arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Venía a Bristol a aprovechar las cuotas más bajas del país en todos los productos sin entrega inicial. Celular Samsung A12 Duo, precio oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cada viaje es un gran momento para descubrir algo nuevo. Amplía tus horizontes y conoce el nuevo All New Kia Sportage. Con pantalla panorámica curva, asistencia para evitar colisiones y modo terreno. All New Kia Sportage desde $414. Lo mejor está por pasar, carreras técnicas de rápida salida laboral, con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Moto, Turbo, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac Forever Ducati. ¿Qué es lo que busca, Pancho? El antecedente de ese partido. ¿Y que vos no me crees? No, para saber el nombre. Bueno, listo. Aprovecha la promoción de créditos para vehículos usados de Comunicipal con tasa del 15% a 48 meses sin gastos administrativos, seguro de vida, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comunicipal, 50 años liderando e innovando. A ellas que siempre priorizan el cuidado de la familia, que aportan mucho valor en el trabajo, que se esmeran en el estudio, dando lo mejor de ellas cada día. Por eso, en esta primera fecha, en esta primera semana, juntos saludamos a la mujer que junto a Recuperal AZ Mujer celebre la salud, belleza y energía para lograr lo que se proponga. Infórmate más en redes sociales @RecuperalPY y en la web recuperalvitaminas.com. 13:42. Con el Sal Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia al Sal Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos Estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec.
Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751, casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming Rifle es la transmisión recomendada para tu moto. Con su calidad original del acero 1045 Titanium puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta. Con Rifle acero 1045 haces más de 15.000 kilómetros. Bueno, en instante vamos con Cardona, presidente de Olimpia, Red Monumental Satelital. Con Visión Banco solicita un préstamo vehicular, pagás tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Fortín más Frutica, presentan a Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco Fortín más Frutica en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo S.A. Expo Universidades en Ciudad del Este el 17 y 18 de marzo en el Hotel Acaraí, Salón Paraná, desde las 10 horas hasta las 18 horas. Todas las universidades y carreras en un solo lugar. Infórmate más ingresando en las redes sociales del diario Última Hora. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestra variedad de colchones y somiers en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Vuelve el clásico de la Lupa este domingo 13 de marzo. Viví la previa desde las 8:15 horas y seguir la transmisión minuto a minuto en vivo y en directo por Telefuturo. Van a estar los jugadores emblemáticos de siempre y tus figuras favoritas. Nos vemos en el estadio Trinidense el Martín Torres con los relatos de Arturo Máximo Rubín, los comentarios de Fabián Sanabria y Jorge el Niño Sosa. Un clásico, el clásico de la Lupa por Telefuturo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tenemos Cardona. Mira, lo dijimos, Arturo, desde un principio, ¿verdad? Que este es un rival muy duro, muy complicado, era un rival muy fuerte en su cancha, jugando de local, teniendo un plantel multimillonario con jugadores muy valiosos como Luis Enrique, que le consideran que vale más de $40 millones, que tienen una oferta. Sabíamos que enfrentamos un rival muy duro. Al fútbol brasilero, con toda su potencia, con todo lo que ellos representan, una hinchada realmente tremenda. Pero, a pesar de todo eso, perdimos, ¿cierto? Nos duele porque a nadie nos la limpia, nos le evita perder, y ayer el partido, creo que el resultado fue injusto. A mi gusto fue injusto. Limpia hizo un partido. Sí se cometieron algunos errores como inicial segundo tiempo, que viene siendo reiterativo y que estamos trabajando, y entonces va a seguir reiterando sobre este tema. Algunos goles que no se dieron, como el de Berli, como el de Camacho al final, pero bueno, eso es el fútbol, y estaba dentro de la posibilidad, una diferencia entre Copa Libertadores. Teníamos un árbitro que nos condicionó todo el partido, la verdad que como por lo mínimo es dudoso, como mínimo del arbitraje. Nos metió 6 amarillas a toda la defensa, a todo el arquero y el mediocampo, a Oliveira, a Tucu, a Tito, a Antolín, a Richard. Nos condicionó a todos, a Saúl Salcedo, fíjate, toda la defensa completa. A mí un trabajo quirúrgico y así lo vi yo, ¿verdad? Pero bueno, y después una vergüenza, a Tucu le pegan en la cara directo, para mí no era amarilla, eso era roja directo. Y aprovechan, yo creo que no hay VAR, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es, pero la vida tiene su revancha. Le esperaremos y le devolveremos todo lo que me hicieron. Así nomás, así la vida tiene su revancha. Lo que me hicieron no está bien, se portaban para mi gusto, los jugadores son muy agresivos con otros jugadores, el Ari se permitió, y bueno, ya lo dije varias veces. También, así se puede perder dando todo como lo hicimos. Así puede perder, dando todo, nadie puede quejarse, la gente habló, en todo el equipo jugó, no merecía este resultado, entonces sí, dar todo lo que se tenga que dar.
Y Arturo, no está muerto quien pelea. No está muerto. Olimpia va a pelear, va a meter, va a luchar. Ya hablé con los jugadores del capítulo cerrado, terminó. Y Arturo, te lo digo también, vamos a luchar, vamos a dar todo. Y hasta se puede volver a perder, porque eso es el fútbol. Que un 2-0 revertible, le metes uno y ya empieza a cambiar. Empieza a cambiar la historia. Y esta como que, pero si perdemos, le aseguro, vamos a vender cara a nuestra derrota. Pero, vamos a sudar. Vos dijiste que si no pasamos, seguimos en Sudamericana. Es decir, no te ajustes tanto a aquello de sí, porque te puede dar, no, el fútbol es así, ¿eh? Sí, pero ni pensamos aún en Sudamericana. No, yo sé, Miguel, pero en estos juegos de resultados se puede dar, es decir, la expectativa, la que vos tenés es razonable como presidente, pero está la otra cara del fútbol, en el cual tenés que entender que es así, si no es esta, puede ser esta, o por tu mente nos pasa luego Sudamericana y es a morir en el partido de vuelta. A morir en el partido de vuelta, a morir, a dar todo, a pesar, a llenar ese estadio, a estar todo, a estar concentrado, que mis jugadores entren a morder cada pelota, a morir, no hay otra, cuchillo en los dientes, Arturo, no hay otra. Ayer demostramos y nos vimos de que este es un equipo que lo respetamos, dijimos que un plantel millonario, un gran plantel, que Olimpia ayer hizo un partido y no se merecía ese resultado y ha dicho nos condicionó todo el partido. ¿Qué te dijeron? Esperamos acá, ya vamos a esperar y vamos a luchar como siempre lo hemos hecho, con todo, ni pienso en nuestro tiempo. Ni hablar de Sudamericana. Ni hablar. Eso no quería luego escuchar, no entra en mi cabeza pensar en eso. Ahora tenemos una batalla contra Cerro este fin de semana. Tenemos que ver lo que define el cuerpo técnico. Julio tiene una idea más o menos ya de lo que quiere hacer. Bueno, el Cerro es un rival de respeto, de cuidado, viene siendo puntero, está puntero, lo consideran uno de los favoritos del torneo. Tiene una ventaja, juegan la olla, tiene una suerte que nos tocan que estos dos partidos, pero Olimpia va a salir a dar todo, va a luchar todo, y el que entre va a ser titular, como siempre hemos armado dos planteles para luchar en los dos frentes. Y nos esperan dos exámenes finales complicados. Cerro, que es ahora, y después Fluminense, que no le vamos a quitar el poco. Mira, estamos con esa sangre cargada después de todo lo que pasó ayer. Ya van a ver, dijiste, cuando jueguen acá. Y vamos a hacer pesar nuestra localidad. Los jugadores van a pesar. Ayer yo creo que hay muchas cosas que yo no diría una vendetta, pero sí diría que la vida te da revancha. Los árbitros muy llamativos. Los jugadores cómo aprovecharon esa oportunidad, cómo nos agredieron, cómo nos pasaban por encima, cómo empujaban, nos agredían y el árbitro no hacía nada. Le golpeaban a Tuco en la cara, que vos sabés que es un tema muy sensible, le Tuco en la cara con lo que tuve, así que no le sacó colorada, no le sacó roja. Viste cómo reaccionó todo nuestro banco suplente, lo que reaccionó cuando vio la agresión a Tuco. Y el árbitro no hizo nada, le saca una amarilla, una vergüenza, y él se empieza a descomponer el partido más todavía. Estamos muy, en esa línea estamos enfocados, estamos con los dientes cerrados en este momento, Arturo. Sos una persona muy emotiva, se nota, se siente, y un calentón en el buen sentido de la palabra, no mal, muy temperamental, calentón. Pasando las horas, ¿podés reflexionar de otra manera o sos producto de la inmediatez y del retorno o la falta de sueño? Ya analicé anoche lo que te estoy diciendo, ya lo analicé. Disculpame que te haga la repregunta. Hay cosas que se resuelven en caliente y hay cosas que vos decís, venimos a Julio, vamos a hablar. Ocurre que hay doble compromiso. Cerro, en cancha Cerro, y Fluminense, para un plantel corto. Yo no estoy diciendo que Olimpia no tenga recursos, pero el plantel es corto. Siempre se juega al honor con Cerro. Siempre se juega al honor con Cerro. Y es cierto, no tenemos todavía no tenemos un plantel aún más grande como quisiéramos tener, pero este plantel que tiene son héroes, Arturo. Entonces yo confío en los héroes. Han jugado 10 o 11 partidos en 31 días y van a terminar jugando 12 partidos al terminar de Fluminense en 36 días. Fíjate lo que eso es, Arturo. Fíjate lo que eso es. Estos son jugadores que realmente están haciendo un esfuerzo extraordinario. No solamente cuando partidos, los viajes al exterior, las horas. Nosotros llegamos el viernes pasado de 7 horas de viajar a Colombia. Estamos realmente una batalla tras otra, ahora otra vez, pero bueno, eso nos hace fuerte la lucha. La lucha tiene dos características: te debilita o te mata, o te hace más fuerte. Te hace más fuerte como grupo, te hace más fuerte como equipo, te hace quitar lo que de tu corazón lo que no tenés.
Y yo confío que es el Olimpia que vamos a conseguir, el Olimpia que va a salir a luchar ambos frentes, con todo lo que podamos, con lo humanamente posible. Ese es el Olimpia que yo espero. Y te lo digo, repito, cuando vos das todo en la cancha y pones toda la actitud, podés perder, Arturo. Como ayer perdimos, Arturo, pero dimos todo, luchamos hasta el último minuto, casi metimos otra vez, al final no nos salieron las cosas y la gente, igual yo te digo, la gente está golpeada por los resultados, pero contento con el rendimiento y con la actitud de los jugadores. Eso es lo que tenemos que continuar, ese es el Olimpia que yo quiero. Podés perder, cierto, y te golpea, pero viste todo, y esa noche te aseguro que tu ayer te pones muy tranquilo, porque dieron todo lo que podían. Ese es el Olimpia que queremos para ambos partidos. Contra Cerro vamos a jugar todo lo que podamos, y contra Fluminense ni qué decir. Por culpa del Tello, Olimpia fue perjudicado. Para mí nos condicionó muchísimo y eso perjudica. Cuando te condicionan toda la defensa, Arturo, no podés salir a marcar como querés, no podés hacer lo que podés hacer, está ya condicionado que le toque un poco y este árbitro te vuelve a sacar otra amarilla. Estaba preparando el terreno, sacó 2 jugadores para el próximo partido, le deja fuera a Tito y a Tutu. A mí es quirúrgico el trabajo que hizo el Tello este. No tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Y no voy a presentar una nota porque no vale la pena, ya lo hizo. Aprovecha que no hay VAR y ya lo hizo. Paiva, puede jugar. Guillermo, no sé, Dios quiera que podamos. No hay informe la Conmebol todavía, no tenemos informe, lastimosamente. Paiva no es un jugador muy valioso ayer, jugador que, como vos bien decís, tenemos un plantel corto, pero que están luchando en todos los frentes. Están luchando en ambos frentes, entonces cada jugador para nosotros es demasiado valioso. Cada jugador para nosotros es determinante. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Hay que jugar en ambos frentes, el Inter no puede regalar nada en ningún frente. Tenemos que poner todo lo que podamos, lo mejor que tengamos para cada uno de los partidos. Lo mejor que tengamos, y para eso Julio va a tener la astucia y la inteligencia de mirar quiénes están físicamente aptos para este partido, para volver a jugar el otro. Hay que estudiar, hacer un análisis fino. Debe ser la base más o menos que estuvimos conversando con él, pero él va a terminar de ajustar seguramente entre hoy y mañana el plantel que nos espera, el equipo que va a presentar frente a Cerro Porteño, que es la próxima batalla. Viene el clásico y te va a ir. ¿A qué hora va a estar en el clásico el domingo? En el ómnibus con los muchachos y con el Chava. ¿En el ómnibus vos te vas a ir con los muchachos? Sí. ¿Y de vuelta con el ómnibus? Y de vuelta esta vez con el ómnibus. Solamente fuerza, pues ya no hablar. La charla de un día antes. ¿Y quiere decir que el clásico el domingo, o el sábado, te va a dirigir a los muchachos? Seguramente. Depende cuando me diga mi corazón y mi instinto, Arturo. Yo soy muy intuitivo, yo sé en el momento donde quiero decirlo. Olimpia juega a ambos frentes. Olimpia juega, no va a regalar un centímetro en nada, en ninguno de los frentes. Olimpia tiene el temperamento y la necesidad y la mística y la gloria para pelear en todos los frentes. A morir. Seguro, cierto. A morir, pero la vida es eso, la vida es lucha, la vida no es fácil, la vida es dura. Y los más fuertes siempre salen adelante. ¿Aguilar juega o no juega? ¿Cómo está? Contanos, Miguel. Tengo entendido que no juega todavía. Ya me habían dicho la semana pasada que ni siquiera estos 2 partidos no juega Aguilar. Ni contra Cerro ni contra Fluminense de vuelta, porque esa infección interna hay que tener mucho cuidado para que no, que se quede ahí, se encapsula ahí y se vaya diluyendo. Este es el último reporte médico que tuve antes de ella. Seguramente hoy ya tenemos más claro eso. Olveira respondió muy bien. Un arquerazo, un monstruo. Un arquerazo, un monstruo. Estoy contentísimo. Y encima ya es nuestro. Y me dijiste vos, nadie va a ser transferido, nadie. Cuando te dijeron Olveira siga, vos dijiste sí, que siga, así fue. Así mismo, a que ya la Peñarol, por suerte logramos acordar y le compramos el 50% de Olveira nuestro, un arquero tremendo. ¿Se lo llevaba a Peñarol, vio? Se lo quería llevar a Peñarol. Olimpia no vende nada, Arturo. Olimpia no va a vender. Olimpia el día que venda va a ser porque sean cosas extraordinarias, si no vende, porque no vengan las ofertas de nadie bajita, si no existe. Ni tiempo de mirar, ni gana de mirar. Acá Olimpia no vende, Olimpia ahora va a apostar lo deportivo este año. ¿Crees reventará al defensor? ¿Puede incidir el 1-3? ¿Y qué le pedía a la hinchada que se vaya preparando para el miércoles próximo? Que vaya a apoyarnos, que 2-0 en el fútbol, Arturo. ¿Vos qué decís? ¿Cuál es el resultado más complicado en el fútbol? 2-0. 2-0. Es el resultado más complicado. Sí, eso es así.
Pero Olimpia va a tener que responder. Olimpia va a tener que responder para que no sea así. Así mismo, el 2-0 es el resultado más complicado, porque te meten uno y te complica todo. Y bueno, si nos mete también, pero vamos a sudar, van a tener que hacer una batalla importante, Arturo. Yo estoy muy confiado de que vamos a luchar, por lo menos te aseguro, lo repito, vamos a luchar hasta el último centímetro, una batalla, no quiero decir una guerra, pero va a ser una batalla importante. Partido caliente, terrible va a ser, ¿verdad? Partido terrible, y espero que el Olimpita vaya y apoye a estos jugadores, a estos héroes, vienen luchando batalla a batalla. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados, sensación térmica 39. La ministra de la Senad, Zully Rolón, afirmó que en una siguiente etapa, una vez que concluyan los allanamientos, se investigará la ruta del dinero que fue ingresado al país por el grupo criminal desarticulado en el marco del operativo A Ultranza. Las operaciones van a seguir, vamos a investigar la ruta del dinero. Se podrá revisar dónde está colocado el dinero que ingresó al país, verificando a las cooperativas, casas de cambio, bancos y financieras, dijo la secretaria de Estado. La titular de la institución antidroga explicó que en todo lavado de activos se mueve, además de los inmuebles, dinero en efectivo. Trabajadores de plataformas de viajes como también deliveries, entre otros sectores, se manifestaron este jueves contra las constantes subas del